Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Hogwarts en la sombra. Capítulo 241. Voldemort escapa. No eres digno de compartir el mundo conmigo. Las comisuras de la boca de X eran más difíciles de reprimir que las de Ak. El rostro de Voldemort estaba distorsionado. ¿Qué dijiste? En tu época dorada ni siquiera pudiste conquistar el mundo mágico británico. ¿Cómo te atreves a decir que puedes conquistar el mundo entero? El tono de Epis era tranquilo, sin rastro de sarcasmo. Voldemort rugió: Avada Kedavra. Epis ni siquiera se movió, ya que un escudo blanco plateado que se había condensado en sustancia apareció frente a él, bloqueando la luz verde. La luz verde lo golpeó y saltaron chispas. ¿Estás tan enojado que te da vergüenza? Si te mato todo será mío. Voldemort agitó su varita y el cielo fue desgarrado por una luz negra, convirtiéndose en un cielo lleno de serpientes venenosas que silbaban y atacaban al cesto. Epis chasqueó los dedos. Esas serpientes venenosas se convirtieron en esculturas de hielo cristalino en el aire, y luego se convirtieron en cristales de hielo y se disiparon. Los labios de Voldemort se movieron y pronunció un hechizo antiguo y desconocido: condenado al infierno. El cementerio quedó instantáneamente envuelto en una profunda oscuridad, e incluso la luz de la luna quedó completamente bloqueada. Una gran cantidad de hilos negros se entrelazaron y enredaron a Hefesto, intentando atarlo en la oscuridad. Una deslumbrante luz plateada brotó del cuerpo de Hefesto, y la armadura de hierro se expandió directamente desde su estado envolvente. Se transformó en un gigante plateado de 3 metros de altura y lo envolvió. No importa cómo se corte la seda negra, no se puede sacudir en absoluto. Hizo un gesto en dirección a Harry y un círculo de luz dorada y roja apareció bajo los pies de Harry. Harry cayó directamente dentro y fuera del campo de batalla. Temblor del alma. El rugido de Voldemort sonó de nuevo. La punta de su varita se juntó en un enorme vórtice negro, y un sinnúmero de espíritus vengativos encarcelados en su interior se dirigieron hacia Hefesto. Las voces de estos espíritus vengativos son estridentes y están mezcladas con una onda extraña que puede destrozar el alma de una persona. Un agujero negro también apareció al lado de Epis, y una fuerza de succión succionó a todos los fantasmas que lloraban. Lo principal es absorber lo máximo que puedas. Voldemort clavó su varita en el suelo y lanzó un antiguo hechizo prohibido: todas las cosas destruidas. Todo el cementerio empezó a temblar violentamente, y luego empezó a desaparecer del mundo poco a poco. Epes levantó su mano izquierda y una luz dorada emanó del anillo colgante. El espacio parecía estar fuertemente atado por cadenas invisibles, y toda agitación volvió a la calma. Los ojos de Voldemort parpadearon y el poder mágico surgió por todo su cuerpo. Abrió la boca y escupió una pequeña bola negra. La pequeña bola se expandió rápidamente hasta convertirse en una enorme bomba oscura, ardiendo con llamas azules, liberando un aliento de destrucción. Luego dejó de luchar y voló hacia una pitón gigante escondida al borde del cementerio y se apareció con la pitón. Había un destello de sorpresa en los ojos de Epis. ¿Huyó así como así? No tenía intención de matar a Voldemort. Al fin y al cabo, si nadie crea problemas ni crea una crisis. ¿Cómo se unen los demás? Pero Voldemort simplemente huyó sin decir adiós. Aún así, eso hizo que Epis se sintiera un poco infeliz. No me divertí lo suficiente. Hizo un gesto con la mano y las sombras alrededor del cementerio comenzaron a oscilar. Se extendieron infinitamente, entrelazándose en una enorme cortina negra, envolviendo la bomba oscura que estaba a punto de explotar. Entonces un rugido ensordecedor vino de la oscuridad. La oscuridad se disipó, dejando solo una voluta de humo negro que se elevó lentamente y se fundió con la noche. Un dragón blanco plateado apareció, rompiendo la oscuridad que envolvía el cementerio. Esos hilos negros entrelazados también se derritieron instantáneamente. La tenue luz de la luna volvió a salpicar la tierra. Epis volvió su mirada hacia Kribat, que se encontraba de pie en silencio a un lado. Desde que empezó la batalla, ella ha sido como una escultura, sin moverse en absoluto. ¿Por qué no huiste? Los ojos de Kribat estaban vacíos y borrosos, y su voz estaba ronca. ¿Escapar? ¿A dónde puedes escapar? ¿Quieres morir? Adivinó Epis. Kribat no respondió, sino que simplemente bajó la cabeza en silencio. Epis suspiró suavemente. Te recuerdo, Penélope Clearwater. Tú y Perky probablemente eran novios. Cuando escuchó la palabra Perky, finalmente hubo un atisbo de emoción en los ojos muertos de Clearwater. Dime, ¿qué pasa? Epis estaba un poco curioso. ¿Cómo podría la novia de Perky estar relacionada con Voldemort? Y a juzgar por su condición, aunque no estaba dispuesto, no estaba bajo el control de la maldición Imperius. Kribat todavía mantenía la cabeza gacha y permanecía en silencio. Epis sacudió la cabeza impotente, dejándola caer en un sueño profundo. Luego recorté su sombra y comencé a buscar la respuesta. Clearwater y Perky habían sido pareja desde su época en Hogwarts. También es la alumna principal de Ravenclaw y se puede decir que es una excelente estudiante. Pero su origen muggle hizo que le resultara difícil encontrar un trabajo decente en el mundo mágico. Sin mencionar el lujo de entrar al Ministerio de Magia como Perky. Ella había puesto sus esperanzas en Perky, pero Perky siempre encontraba diversas excusas para evadir sus planes.
En ese momento, Perky era solo un insignificante empleado del Ministerio de Magia. Su padre ni siquiera estaba dispuesto a buscar un mejor desarrollo para él. Y el ministerio todavía estaba siendo bombardeado con aulladores en ese momento. Perky se ha convertido en una figura marginal que solo puede limpiar los restos de cartas todos los días. Puedes imaginar cómo se siente. Al final tuvieron una gran pelea y se separaron en malos términos. Pero en 2 días, Perky repentinamente saltó a la fama y se convirtió en una figura poderosa en el Ministerio de Magia. Esto hizo que Clearwater pensara que las explicaciones de Perky eran todas mentiras. Tanto el amor como la carrera tocan fondo. Decepcionada, decidió escapar. Nos dirigimos a los bosques rumanos escasamente poblados para buscar la tranquilidad de la naturaleza. Allí, se encontró con Voldemort y fue capturada fácilmente por Barty Crouch Jr. Bajo el hechizo de Voldemort, ella quedará insatisfecha y desesperada con su vida. Échale toda la culpa a mi origen muggle. Ella incluso mató a sus padres muggles. Cuando recobró el sentido común, el error ya se había cometido y no había nada que se pudiera deshacer. Ella ha estado sumida en un profundo sentimiento de culpa. Incluso pensó en suicidarse, pero cada vez perdía el coraje. Ella era como un zombie, un peón en las manos de Voldemort. Al realizar tareas mecánicamente una tras otra, el alma ha estado vacía durante mucho tiempo. Después de leer la memoria de Kribat, Epis sintió dolor de muelas. Parece que todavía queda su olla aquí. Después de todo, fue él quien ayudó a Perky a conseguir un ascenso y un aumento. Si no hubiera habido este malentendido, Kribat probablemente no habría ido a Rumanía a relajarse. Las cosas que sucedieron después no le habrían sucedido a esta pequeña niña. Pero Epes no es un santo que asume todas las responsabilidades. Metió a Clearwater en la bolsa pequeña y la decisión final dependería de Perky. No importa si es condenado o liberado. En su nivel, salvar a alguien es solo cuestión de hablar. Capítulo 242. Harry madura. Harry cayó al suelo con un estruendo, con la cara enterrada en la hierba y la nariz llena del olor de la hierba. Los alrededores fueron instantáneamente absorbidos por el ruido, y había sonidos por todas partes, pasos y gritos. Agarró firmemente la varita en su mano, miró a su alrededor y descubrió que estaba nuevamente al borde del laberinto. Frente a mí se encuentran las imponentes gradas con innumerables espectadores. Harry finalmente dio un suspiro de alivio, probablemente porque Epis lo había enviado de regreso. Simplemente no sé cómo fue su batalla con Voldemort. Potter, ¿cómo estás? ¿Estás herido? La profesora McGonagall trotó hacia Harry, se puso en cuclillas y quiso examinarlo. Estoy bien, profesor. Harry se puso de pie con dificultad. La profesora McGonagall vio esto y rápidamente lo ayudó a levantarse. Gracias, profesor, agradeció Harry. ¿Estás seguro? La profesora McGonagall todavía estaba preocupada y miró a Harry de arriba a abajo. De verdad, profesor, estoy bien, aseguró Harry. La profesora McGonagall finalmente dio un suspiro de alivio, pero la preocupación en su frente permaneció. De los 4 guerreros, 2 se retiraron temprano. Hefesto desapareció misteriosamente y nadie sabía a dónde fue. Entonces, ¿por qué te envió Efis? ¿A dónde fue? El tono de la profesora McGonagall era claramente preocupado. Harry bajó la cabeza y permaneció en silencio. Dudó si decirles a los demás que Voldemort y Epis estaban peleando. Si fuera en el pasado, definitivamente lo gritaría en voz alta para que todo el mundo lo supiera de inmediato. Pero después de pasar mucho tiempo con Draco, he aprendido muchas formas de lidiar con las cosas. Poco después de entrar al laberinto, fue víctima de una emboscada. El ataque repentino le hizo perder el conocimiento. Después de despertar, fue testigo de cómo Voldemort usaba su sangre para resucitar. Además, su nombre apareció inexplicablemente en el cáliz de fuego. Esto fue claramente una conspiración de Voldemort. No pudo evitar sospechar que había un traidor en Hogwarts. Ni siquiera podía garantizar que la profesora McGonagall que estaba a su lado fuera real. Una ráfaga de pasos más frecuentes interrumpió sus pensamientos. Resultó que varios árbitros también bajaron corriendo de las gradas. Epis desapareció repentinamente con la copa de los 3 magos, y Harry apareció inesperadamente fuera del laberinto nuevamente. Todo esto desvió su atención del laberinto hacia Harry, queriendo obtener respuestas de él. Señor Potter, ¿está bien? ¿A dónde se fue Epis? La voz de Bookman estaba llena de ansiedad e inquietud. Harry levantó lentamente la cabeza y miró a Dumbledore. Profesor Dumbledore, tengo algo que decirle en privado. Dumbledore dio 2 pasos hacia adelante, más cerca de Harry, y agitó su varita suavemente. Harry, ¿hay algo que quieras decirme? Profesor, ¿cuál es su regalo de Navidad favorito? Preguntó Harry. Has crecido, Harry. Un destello de luz brilló en los ojos azules de Dumbledore, y una mirada de alivio apareció en su rostro. Un par de calcetines gruesos de lana. Me alegro de que te hayas acordado. Harry respiró profundamente. Profesor, Voldemort ha resucitado. Lo vi con mis propios ojos. Epis está luchando contra él ahora, ¿necesitas ayuda? No te preocupes, Harry. Ni siquiera puedo decir que puedo vencer a Epis. Dumbledore lo miró profundamente a los ojos. ¿Puedes contarme toda la historia? Una cosa más, debería haber mortífagos en Hogwarts, dijo Harry afirmativamente. Me alegra que hayas pensado en esto, pero el responsable ya ha sido identificado y no puede escapar. La sonrisa de Dumbledore se hizo más suave.
Harry finalmente se sintió aliviado y simplemente contó todo lo que había visto en el cementerio. En cuanto a Clearwater, no dijo nada. Finalmente recordó quién era esa mujer, la novia de Perky. Todos los Weasley fueron muy amables con él. Así que dejemos que Epis decida este asunto. Entonces, ¿usó tu sangre? Dumbledore miró fijamente a Harry. Sí, profesor. Harry se arremangó, dejando al descubierto su brazo donde la sangre ya se había coagulado. Dumbledore miró la herida y pensó profundamente. Profesor, llamó Harry suavemente. Oh, Harry, lo siento. Dumbledore volvió a sus cabales. Colocó sus manos sobre los hombros de Harry. Por favor, no le cuentes a nadie lo que pasó esta noche, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie. Está bien, profesor. Harry no tenía intención de decir nada. Entonces, esperemos aquí a Epis juntos. Creo que volverá pronto. Dumbledore aflojó sus manos y levantó la regla de ceguera y sordera. Harry asintió, tal vez porque Draco le había susurrado demasiado al oído. También tenía una confianza ciega en la fuerza de Epis. Efeso es el mago más poderoso del mundo actual, de eso no hay duda. Y como Dumbledore acababa de admitirlo él mismo, se sintió aún más aliviado. En ese momento, Cornelius Fudge apareció apresuradamente frente a Harry. Parecía muy nervioso. ¿Qué pasó de nuevo? Nada, señor ministro. Simplemente me lesioné y abandoné el partido. Epis me expulsó. Harry mostró su brazo ensangrentado y dijo mentiras llenas de lagunas. Pero Fudge dejó escapar un largo suspiro y su expresión se relajó, como si así fuera como debería ser. Sin embargo, en las gradas hubo cierta confusión, ya que también querían saber qué había sucedido. Sin embargo, el alboroto no duró mucho, ya que apareció un halo de luz dorada y roja. Epis también salió sosteniendo la copa de los tres magos. Al instante, todo el público estalló en aplausos y vítores que se fundieron en uno solo, resonando en el cielo. Bookman volvió a apuntar la varita hacia su garganta. Su voz potente resonó. Parece que el resultado es obvio. El señor Epis Dam ha ganado la copa de los tres magos, 50 puntos, la máxima puntuación. Los aplausos en las gradas fueron más fuertes que antes. Los periodistas comenzaron a tomar fotografías nuevamente. En ese momento, desde el césped al borde del laberinto, se levantó un podio decorado con cintas de colores. Una enorme llama mágica ardía detrás del podio, iluminando todo el cielo nocturno. Profesor Flitwick, vaya a buscar a la señorita de la Cour. Bookman instó al profesor Flitwick a sentarse a su lado. Señor Dam, señor Porter, por favor, permanezcan junto al podio y esperen. El profesor Flitwick trotó hacia la tienda médica improvisada. Damas y caballeros. 3 escuelas, 4 guerreros, pasando por numerosas pruebas y desafiando sus límites. Ahora por fin hemos llegado a este emocionante momento. Pronto se anunciará el campeón del torneo de los tres magos. La voz de Bookman era apasionada. El público ya sabía quién ganaría el campeonato, pero todavía esperaban con ansias que Bookman leyera el nombre. Guerreros, por favor suban al escenario. Effet y Harry fueron los primeros en subir al podio. Entonces Fleur, con aspecto demacrado, subió al podio con la ayuda de Madame Pomfrey. Capítulo 243. La culpa es de nuevo de Epes. Una vez más, brindemos a los Warriors nuestro más cálido aplauso y vítores. Las palabras de Bookman desencadenaron otra ronda de aplausos y vítores, que surgieron como una marea. El señor Krum no pudo subir al escenario debido a sus heridas, pero su ausencia solo sirvió para resaltar el coraje de los valientes. La señorita de la Cour conmueve por su tenacidad y sabiduría. Y el señor Porter, como el concursante más joven de este año, no solo llegó hasta el final, sino que también estuvo muy cerca del campeonato. Todos ustedes son el orgullo de sus respectivas escuelas. Cuando Babsman terminó sus palabras, el público estalló en un estruendoso aplauso. Los guerreros también saludaron al público para expresar su gratitud. El tono de Bookman estaba lleno de una emoción incontrolable. Pero esta noche, un guerrero, con sabiduría, coraje y pura fuerza, con el sorprendente logro de obtener la máxima puntuación en los 3 desafíos, no solo conquistó la competencia, sino que también conquistó los corazones de todos. Él es. En ese momento, Bookman hizo una pausa deliberadamente. Todo el público quedó en silencio esperando el nombre. Él es el señor Epis Dum de Hogwarts. Todo el estadio parecía estar en llamas, y el nombre de la presa Epais resonó en el cielo nocturno. El público aplaudió y vitoreó frenéticamente, y algunos incluso se conmovieron hasta las lágrimas. Ahora, demos la bienvenida al ministro Cornelius Fudge para que entregue los premios. Fudge se acercó al podio, estrechó la mano de Effet y lo felicitó con una cálida sonrisa. Felicitaciones, Epis, este es tu momento glorioso. Le entregó el pesado trofeo del campeonato y la bolsa llena de monedas de oro a Epes. Effet le devolvió la sonrisa cortésmente y saludó a la audiencia. El reportero presionó frenéticamente el botón del obturador y aparecieron imágenes residuales en sus dedos, como si Cato estuviera poseído. Bang, bang, bang. Se escuchó el sonido de los saludos y luces de colores atravesaron el cielo nocturno, hasta convertirse finalmente en luz de estrellas que caían del cielo. La competición a 3 bandas concluyó con éxito. No fue hasta altas horas de la noche que Epes finalmente escapó de la multitud entusiasta. Su túnica ahora estaba llena de arrugas y tenía muchas marcas rojas. Ese entusiasta público femenino se aprovechó bastante de él en este momento. ¿Pero qué podía hacer?
No podía hacerles nada, así que solo podía soportarlo. Snape lo vio regresar al castillo y le hizo un gesto con la mano. Profesor. Epis se acercó. Epis, felicitaciones. Snape le dio una palmadita en el hombro, con el rostro lleno de aprobación y alivio. Esto es algo seguro. La boca de Epis se curvó ligeramente. Bien merecido, en verdad. Una extraña sonrisa apareció en el rostro de Snape. Cambió de tema. Tenemos que ir a la oficina de defensa contra las artes oscuras. Te estamos esperando allí. Epis asintió. El juego había terminado, pero todavía quedaban cosas por resolver. Snape agitó su varita y lanzó un hechizo cegador. Simplemente contó lo que había aprendido. El falso Moody y el falso Krum han sido capturados y ahora están en la oficina de defensa contra las artes oscuras. Moody fue imitado por Barty Crouch Jr., quien había estado imitando a Moody durante un año usando la poción multijugos. Y todo esto lo hizo. Usó un poderoso encantamiento desconcertante para confundir el cáliz de fuego y permitió que Potter participara en el torneo de los tres magos como estudiante de la cuarta escuela. El círculo mágico en el laberinto y la llave de la puerta de Potter fueron colocados por él. En cuanto al falso Krum, Walker Evans, era solo un pobre tipo que fue engañado por él. ¡Qué alboroto! Se quejó Epis. Tan pronto como entraron a la oficina, vieron que estaba llena de gente. Dumbledore, McGonagall, Flitwick, Perky y Harry estaban todos allí, y la atmósfera era muy solemne. También había un hombre de piel pálida, algunas pecas y cabello desordenado de color amarillo claro, que estaba atado a una silla. Supongo que esta persona es Barty Crouch Jr. Tan pronto como apareció Epis, los ojos de Crouch se fijaron en él. Primero saludó a los profesores y luego miró a Crouch. Parece que tienes algo que decirme. Sí, quiero agradecerte. Crouch se lamió los labios rápidamente con la lengua y una sonrisa pervertida apareció en su rostro. Ah, ¿sí? Cuéntamelo a mí. Epis se interesó. Jaja. Debes haber matado a mi padre, viejo Barty. Crouch reveló un rastro de placer morboso. No tienes por qué negarlo. Él participó en el plan para matarte, pero desapareció a los pocos días. Por favor, continúa. Epis se volvió aún más curioso. Debo agradecerte, gracias por matarlo por mí y salvarme. Los ojos de Crouch parpadearon, como si estuviera perdido en los recuerdos. Estuve preso en Azkaban, viviendo en la oscuridad hasta que mi madre me rescató. Ella sabía que se estaba muriendo, así que le rogó a mi padre que me sacara, y él finalmente aceptó. Usaron la poción multijugos y cambiaron de identidad con mi madre, lo que me permitió escapar. Mi madre incluso bebió la poción multijugos antes de morir. Fue enterrada allí para siempre como si fuera yo. Entonces siempre estuve bajo el control de mi padre con la maldición Imperius. No fue hasta hace más de un año que me liberé de la maldición Imperius. Dicho esto, Crouch de repente levantó la mirada y volvió a lamerse los labios rápidamente. Fuiste tú quien mató a mi padre, me diste mi libertad y me diste la oportunidad de encontrar a mi amo y ayudarlo a revivir. La sonrisa en su rostro gradualmente se volvió feroz. Tresa Epis, dime, ¿debería agradecerte apropiadamente? Otros también miraron a Epis con ojos extraños. Resulta que todo esto es culpa tuya. Epis sonrió levemente. Entonces, felicitaciones, Crouch, tu deseo finalmente se ha hecho realidad, Voldemort efectivamente ha resucitado. La sonrisa en el rostro de Crouch se convirtió en algo feliz. Pero él escapó. Lo alejé en unos segundos. Había un dejo de burla en el tono de Epis. Estás diciendo tonterías. Mi maestro es tan poderoso, ¿cómo podría ser posible? Crouch luchó furiosamente, como si fuera a lanzarse hacia adelante y darle a Epis un gran mordisco. Mira esto, Crouch. El amo al que serviste con todo tu corazón ni siquiera tuvo el coraje de regresar y rescatarte. Epis continuó hablando palabra por palabra. Él te abandonó. Imposible, mi señor, él es como un padre para mí. ¿Cómo pudo hacer eso? No debe saber que me atraparon, o debe estar esperando una oportunidad. Crouch rugió. ¿Quieres probarlo? ¿Qué tal una ejecución pública? A ver si tu amado padre se atreve a venir a rescatarte. Epis se burló. Maestro, el cuerpo de Crouch de repente se puso rígido, y la luz en sus ojos se atenuó gradualmente. Ya ves. Ni tú mismo lo crees. Hefesto se volvió hacia Dumbledore. Profesor, ¿hay algo más? Epis, ¿el hombre misterioso realmente resucitó? La profesora McGonagall había escuchado esta noticia repetidamente. Pero ella todavía quería confirmarlo con Epis. Capítulo 244. Dumbledore se ofreció a ayudar. El hombre misterioso. Oh, Voldemort. Ha resucitado y se ha recuperado bien, dijo Epis con indiferencia. La profesora McGonagall parecía aún más pálida y su cuerpo temblaba. El profesor Flitwick levantó rápidamente el brazo para apoyarla. No se preocupe, profesora McGonagall. Conmigo aquí, no se atrevería a hacer locuras en Hogwarts ni aunque tuviera 1000 agallas, la consoló Epis. Muy bien, todos. Ahora que todo está claro, es hora de que todos se vayan a dormir, dijo Dumbledore en el momento justo. Severus, por favor quédate aquí con el señor Weasley para proteger a Crouch hasta que llegue el Ministerio de Magia. Miró a Epis y le dijo, Epis, si no tienes sueño, ¿te importaría charlar un rato conmigo? Epis quería decir, me importa. Pero Dumbledore realmente necesitaría ayudar más tarde, así que asintió. Luego llegaron a la oficina del director.
Fox ya estaba profundamente dormido, pero cuando escuchó el ruido, levantó la cabeza. Tan pronto como vio que era Hefesto quien venía, inmediatamente se arrojó a sus brazos. Epis lo abrazó rápidamente y acarició suavemente sus plumas. La cabeza de pájaro de Fox se arqueó sobre su montículo. Epis sacó con amor una gran bolsa de nueces de bambú de color verde esmeralda de su bolso. Los ojos de Fox se iluminaron instantáneamente y no podía esperar para meter la cabeza y comenzar a devorarlo. Después de todo, ¿a qué Fénix le encanta comer dulces? Dumbledore se reclinó en su silla. ¿Quieres algo de beber? No, terminemos nuestra charla y vayamos a dormir temprano. Después de todo, hay gente esperándote, ¿no? Una sonrisa juguetona apareció en los labios de Epis. La mano de Dumbledore, que estaba alcanzando el plato de cucarachas en la mesa, de repente se congeló. Se sintió impotente, porque sabía que con la percepción de Epis, no podría ocultarlo en absoluto. Tosió levemente. Dejaste ir deliberadamente a Voldemort esta noche. Epis dijo con calma. Lo has adivinado. Eres un director realmente sabio. Dumbledore estaba un poco indefenso. Epet solía ser muy educado, pero sus palabras se estaban volviendo cada vez más casuales. ¿Puedes decirme por qué? Ah. Suspiró Hefesto. Voldemort y yo no somos mejores el uno que el otro. Quiero atraparlo, pero no puedo. Dumbledore meneó la cabeza impotente. No es como si no hubiera peleado con Voldemort antes, por lo que es muy consciente de la fuerza de Voldemort. Harry me dijo antes que había tenido muchas pesadillas en el último año, y que las vio todas a través de los ojos de Voldemort. Y su cicatriz le había dolido aún más esa noche cuando estuvo cerca de Voldemort. Epis alzó las cejas. Oh, ¿sospechas que hay alguna conexión entre Harry y Voldemort? Más que solo una conexión, reflexionó Dumbledore por un momento, con tono solemne, debe ser la maldición asesina fallida la que los conectó. ¿Conectados entre sí? Epis reflexionó sobre esta frase una y otra vez. ¿Quieres decir que podría haber un fragmento del alma de Voldemort en Harry? ¿O incluso otro Horrocrux de Voldemort? Dumbledore acarició inconscientemente la varita de Sauco entre sus dedos. Creo que es muy probable. Harry tiene la habilidad de hablar Parcel, pero la familia Potter nunca se ha casado con la familia Gaunt. Ahora incluso podía conectarse con la mente de Voldemort. Pienso en la noche en que Voldemort intentó matar a Harry, cuando la madre de Harry se interpuso entre ellos a costa de su propia vida. La maldición asesina rebotó y destrozó el alma de Voldemort, y el fragmento de alma pudo haberse adherido al único sobreviviente del desastre. Epis asintió y dijo en tono serio. Entonces quieres que mate a Harry para evitar problemas futuros. La barba de Dumbledore tembló. ¿Cómo es eso posible? Sus ojos azules miraron a Hefesto. ¿Crees que Nirvana Revir tiene la oportunidad de eliminar ese fragmento de alma? Epis pensó seriamente. Si las almas de Harry y Voldemort están realmente conectadas, entonces si no pueden separarse cuando renacen, me temo que renacerán juntos, e incluso hay una alta probabilidad de que sus almas se fusionen, y luego. Dumbledore cayó en un breve silencio, luego continuó las palabras de Epis. ¿Quién renacerá, Harry o Voldemort? ¿No puede separar sus almas temporalmente? Epis puso los ojos en blanco. Si podía hacerlo, ¿por qué tendría que renacer? Podía hacerlo directamente. Dijo tristemente, director, todavía soy un niño. Lo siento, Epis. Tus habilidades y métodos hacen que sea fácil para la gente ignorar tu edad. Dumbledore pidió perdón, pero había una mirada maliciosa en sus ojos. Sería mejor que reflexionara sobre este asunto, señor director. Epis no estaba de humor para desperdiciar células cerebrales en esas cosas. Él rescataría a Harry esta noche por consideración a su amistad con Hermione, y él realmente quería conocer a ese huevo de enchufe. En realidad, este tipo de cosas no deberían recaer sobre tus hombros. Haría que un anciano como yo pareciera inútil. Había cierta burla en el tono de Dumbledore. Entonces, ¿qué vas a hacer con Voldemort? Exponlo. Dijo Epis con indiferencia. ¿Quieres causar pánico? Cuando Dumbledore pensó que Jesús dejaría ir deliberadamente a Voldemort, comenzó a adivinar lo que haría a continuación. ¿Qué quieres decir con causar pánico? Es para que todos estén preparados, ¿de acuerdo? Effet puso los ojos en blanco. ¿Cómo puede este anciano pensar así de sí mismo? Es una persona tan buena. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Dumbledore. Epis sonrió levemente. No hagas nada, o simplemente defiende a Perky cuando sea necesario. La voz de Dumbledore estaba llena de preocupación. ¿Estás seguro? Epis todavía podía entender sus palabras incoherentes. ¿Quién se atreve a decir que está absolutamente seguro de este tipo de cosas? Pero yo tengo la capacidad de dar vuelta a la mesa. Una especie de determinación se sintió conmovida en Dumbledore. ¿Hay algo más que pueda hacer? ¿Estás dispuesto a ayudarme? Epis estaba un poco sorprendido. Había una pila de información sobre Dumbledore en su escritorio. Este anciano es un hombre que hará cualquier cosa para lograr sus objetivos. Pero todavía hay un gran defecto en su carácter, que es la indecisión. A menos que sea inevitable, Dumbledore preferiría esconderse antes que tomar la iniciativa o no estar dispuesto a hacerlo personalmente. Ha cambiado su personalidad y ahora se ofrece a ayudar. Alguien me dijo una vez que eres el único que puede liderar a los magos y permitir que los muggles hablen entre ellos en igualdad de condiciones, dijo Dumbledore con seriedad. Effet puso los ojos en blanco. Gellert es Gellert y hay otra persona. Tengo un pequeño favor con el que necesito tu ayuda.
Dumbledore se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera escuchando atentamente. Capítulo 245 Cena de despedida. La Confederación Internacional de Magos se celebrará en julio de este año. Hefesto le contó a Dumbledore solo las partes de su plan que podía contar. Dumbledore, el maestro que siempre permanece tranquilo incluso ante una catástrofe. Ahora su boca está tan abierta que caben 2 puños. Después de un largo silencio, suspiró y dijo, soy realmente viejo. Originalmente, Epis no tenía intención de dejar que Dumbledore se involucrara en los asuntos de la Confederación Internacional de Magos. Pero ya que se ha ofrecido a ayudar, ¿por qué no aprovecharlo? Y no solo estaba hablando con Dumbledore. Después de todo, es hora de que Gedert actúe. No puede quedarse sentado y observar. Toc, toc, toc. Se oyeron una serie de golpes rápidos en la puerta. Dumbledore movió su varita y la puerta de la oficina del director se abrió. Snape entró con una cara sombría. Epis se levantó rápidamente. ¿Qué, profesor? Ese tipo, Fudge, trajo a los dementores al castillo y le dio un beso a Barty Crouch Jr. Snape habló muy rápido y parecía que estaba un poco enojado. Los ojos de Dumbledore también se volvieron más agudos. ¿Trajo a los dementores antes de tiempo o los trajo después de recibir algunas noticias? Preguntó Epis. Debería ser después de que Minerva se lo dijera, recordó Snape con cuidado. Esa es una decisión de Fudge. Dijo Epes con una sonrisa juguetona. Incluso quiso matar a Walker Evans, pero Perky lo detuvo. Snape añadió, incapaz de ocultar su disgusto por las acciones de Fudge. Parece que quiere ocultar la verdad. Epis adivinó la intención de Fudge. Los ojos de Dumbledore se hicieron más profundos, como si acabara de ver a Fudge claramente. ¿Qué debe hacer Efec a continuación? El testigo clave ha desaparecido. Evans no sabe mucho y no es de ninguna utilidad. Snape estaba un poco preocupado porque sabía el plan general de Epes para el futuro. Habría sido difícil hacerle algo, pero como Fudge quería morir, que lo hiciera. Epis todavía tenía una sonrisa en su cara. Está bien, siempre y cuando sepas qué está pasando. Snape ni siquiera miró a Dumbledore. Después de terminar de hablar con Epes, salió de la oficina del director, abanicando su capa. Realmente es una prisa ir y venir. Cuando Epis salió de la oficina del director, el cielo ya estaba ligeramente brillante. Pero era muy enérgico. Después de todo, tenía un físico extraordinario y el sueño ya no era una necesidad en la vida. Regresó al dormitorio, se dio una ducha y disfrutó de un masaje de Eowyn. Llegó lentamente al auditorio y se preparó para desayunar. En ese momento, Hermione estaba sentada en la mesa de Slytherin, añadiendo tranquilamente huevos fritos a su plato. Buenos días, Hermione. Epis sonrió y se sentó a su lado. Buenos días, Epis. Has gastado mucha energía anoche, así que debes tener hambre. Come más. Hermione agregó consideradamente algo de comida al plato frente a Epis. La boca de Epis se torció. No parece haber nada malo en lo que dijo, pero también parece estar muy mal. Mientras desayunaba, le contó a Hermione lo sucedido anoche. Después de escuchar esto, Hermione asintió levemente y agregó. También recibí información de Harry anoche. Voldemort intentó convocar a sus mortífagos, pero nadie respondió. Y la mayoría de esos antiguos mortífagos están ahora en la sombra. Voldemort ahora está solo, con pocas personas a su alrededor que puedan ser útiles. Supongo que volverá a esconderse y acumulará fuerzas. Entonces el pánico que quieres crear no se realizará en un corto periodo de tiempo. Y ahora que no hay ningún testigo, es difícil demostrar que Voldemort ha resucitado. Había un brillo astuto en los ojos de Epis. Tengo la piedra que registró la batalla de anoche, además de esos portavoces leales a nosotros, por lo que no será difícil probar esto. En cuanto a Voldemort, no hay nadie a su alrededor. Probablemente podríamos enviar algunos. Y en muchos casos no importa quién se atreva a hacerlo, lo que importa es el nombre de quien se hace. Hermione le puso los ojos en blanco. ¿Cómo podía ser esta persona tan mala como para ser tan ingenioso al intimidar a los demás? Pero, mientras ambos conversaban, un rápido aleteo de alas rompió el silencio del auditorio. Una bandada de búhos llegó con el último ejemplar de El Profeta. Simplemente arrojaron los periódicos gratuitos sobre la mesa larga. Afortunadamente, no había muchos pequeños magos comiendo en ese momento, de lo contrario se habría desperdiciado mucha comida. Hermione cogió un periódico y empezó a hojearlo. Effet volvió a ocupar los titulares de primera plana, y todo el periódico se llenó de él y de nadie más. Los otros 3 guerreros solo fueron mencionados por su nombre y nada más. En cuanto a Voldemort, Crouch y similares, ni siquiera hubo una palabra sobre ellos. Ella sacudió la cabeza ligeramente, frunciendo el ceño ligeramente. Parece que el ministro Fudge está decidido a encubrir la verdad sobre el regreso de Voldemort. Esto es aún mejor. Cuando Fudge baila más, podemos llevar a Perky a la cima. Effet no leyó el periódico, pero empezó a mostrar su desayuno. Tenía un poco de hambre. Es solo que la edad de Perky es un poco, Hermione estaba un poco preocupada. Una sonrisa significativa apareció en los labios de Epis. Hermione, ¿ya te olvidaste de lo que pasó en julio de este año? Para entonces, ¿quién se atrevería a comentar las calificaciones de Perky? El auditorio para la cena de despedida de este año fue muy diferente al de años anteriores.
En el pasado, la decoración era verde todos los años, y una pancarta que representaba a la serpiente de Slytherin se colgaba en la pared detrás del asiento del invitado de honor. Pero este año se colgaron banderas de 3 escuelas. A la izquierda, 2 varitas doradas entrelazadas formando una cruz, que era el emblema de la Academia Beaux Batons. A la derecha, encima del cráneo del alce, hay un pájaro de 2 cabezas, el símbolo de Durmstrang. Y en el centro, por supuesto, está el emblema de Hogwarts, un escudo con una gran letra H rodeada por un león, un águila, un tejón y una serpiente. Los profesores ya están sentados en el aula. Ojo loco Modi también está sentado entre ellos, así que supongo que esto es real. Madame Maxime estaba sentada al lado de Hagrid. Hablaban en susurros, aparentemente disfrutando la conversación. Había un asiento vacío cerca del medio, probablemente el asiento de Karkaroff, ya que él fue el único que no vino. En ese momento, el profesor Dumbledore se levantó lentamente. Ha pasado otro año. Había un brillo amable en sus ojos. Antes de que todos disfruten de esta suntuosa cena, permítanme a mí, un hombre mayor, decir algunas palabras más. El torneo de los 3 magos ha concluido con éxito. Su objetivo no era solo competir en habilidades mágicas, sino también promover el entendimiento mutuo entre la comunidad mágica. Vi que todos hicieron muchos amigos nuevos. Una vez más, bienvenidos todos al auditorio. Mientras estés dispuesto a regresar, la puerta de Hogwarts siempre estará abierta para ti. Capítulo 246. El 4º año ha terminado. Entonces Dumbledore empezó a balbucear. Justo cuando todos pensaban que estaba hablando de algo armonioso y hermoso y estaban a punto de quedarse dormidos. Dumbledore cambió de tema. El Ministerio de Magia no quería que yo les dijera esto. Ni siquiera una pista de esto fue revelada en los periódicos esta mañana. Los jóvenes magos a ambos lados de la larga mesa levantaron la cabeza y miraron a Dumbledore con curiosidad. Voldemort ha vuelto. Dumbledore lanzó un gran trueno. Se produjo inmediatamente un alboroto en el auditorio. Todos los pequeños magos estaban sorprendidos y lo miraron con incredulidad. Se miraron el uno al otro, pensando que esta era otra de las bromas de Dumbledore. Excepto que este chiste no solo no es gracioso, sino que da miedo. Anoche, Harry Potter desapareció en el laberinto, pero en realidad fue llevado ante Voldemort. Fue testigo de la resurrección de Voldemort. Y Hefesto también salió del laberinto porque quería rescatar. Sé que esta noticia puede sorprender a algunos de los padres de mis compañeros de clase. Quizás fue porque les resultó difícil aceptar el resurgimiento de Voldemort. Quizás sea porque piensan que no debería contarles esto. Después de todo, todavía eres joven. Pero creo firmemente que la verdad siempre es mejor que una mentira. En ese momento, todos los pares de ojos en el salón estaban fijos en Dumbledore. Sus rostros estaban llenos de conmoción y miedo. Oh, no todas las caras. Los Slytherin parecían muy tranquilos. La mayoría de ellos ya son miembros de Shadow. Además, solo habían oído hablar del horror de Voldemort a través de sus mayores. Pero ellos vieron con sus propios ojos cuán poderoso era Hefes. Así que con Hefesto cerca, no hay necesidad de tener miedo de Voldemort. Ante esta situación, el regreso de Lord Voldemort, nuestra única esperanza es la unidad. Voldemort es bueno creando división y hostilidad. Solo podemos luchar contra él demostrando una amistad y una confianza más fuertes. Mientras estemos decididos y tengamos el mismo objetivo, las barreras de los hábitos y del idioma no se convertirán en obstáculos. La cena terminó de manera muy apresurada. Muchos magos jóvenes estaban de mal humor por la noticia del regreso de Voldemort. Incluso Ron, a quien siempre le encantó la comida, se levantó de la mesa sin probar algunos bocados. El resto es predecible. A la mañana siguiente, el vestíbulo de entrada de Hogwarts ya estaba abarrotado. Epis y Hermione estaban entre ellos, tomados de la mano. No quería tomar el tren a casa por capricho, sino despedir personalmente a los Slytherin que estaban a punto de dejar la escuela. Después de todo, como líder, todavía debes mostrar cierta compasión hacia tus subordinados. Justo en ese momento, Fleur caminó rápidamente por los escalones de piedra y entró en el castillo. A lo lejos, Hagrid ayudaba a Madame Maxime, felizmente enganchando 2 caballos. El carruaje de Beaux Batons estaba a punto de partir. Epis. La voz de Furon estaba llena de renuencia. Hola, Furon, ¿ya te vas? Epis sonrió suavemente. Espero que podamos volver a encontrarnos en un futuro cercano. Furon se acercó a Epis y le tendió la mano. Espero encontrar un trabajo aquí y mejorar mi inglés. Por supuesto. Epis le estrechó la mano cortésmente. Adiós, Hermione y Eperdes. Es un placer conocerlas esta vez. Fleur se dio la vuelta y se fue. Ella es realmente hermosa, ¿no? Dijo Hermione con amargura. Cuando se trata de belleza, Hermione, no eres inferior a nadie. Epis frotó amorosamente la cabeza de la niña. En los próximos 10 minutos. Epis despidió a grupo tras grupo de estudiantes de Slytherin y los observó subir a los carruajes. Cuando el último carruaje se alejó, le susurró a Hermione. Bueno, es hora de que nos vayamos también. ¿Sí? Otro año escolar ha terminado. Parece que el tiempo ha pasado tan rápido. Hermione miró la luz del sol fuera del castillo. Está más ocupada este año que el año pasado y siempre siente que no tiene suficiente tiempo. Ojalá todavía tuviera un giratiempo. Cuando apareció un halo dorado y rojo, Epis primero envió a Hermione a casa.
La señora Granger había estado esperando durante mucho tiempo, y cuando los vio regresar, una suave sonrisa apareció en su rostro. Hermione se quedará en casa de sus padres durante unos días, y luego vivirá en South Kensington. Después de todo, allí hay suficientes recursos educativos. Aunque actualmente maneja los asuntos de la sombra con facilidad, en el futuro se enfrentarán a todo el mundo Muggle. Solo conociéndote a ti mismo y a tu enemigo podrás ganar cada batalla. Así que planea aprovechar estas raras vacaciones para recargar sus pilas. Epis regresó a la casa de Blaine. Dile a Anan que prepare una cena suntuosa. Lucius y Perky también vendrán esta noche. Maestro, ¿cómo estás? Lucius entró al pasillo y se inclinó. Epis levantó la mano y le indicó que se sentara a la izquierda. Siéntate, Lucius. Lucius estaba encantado y rápidamente tomó asiento. Epis sonrió con calma. Perky, acaba de llegar un mensaje. Fudge lo hizo tropezar y llegará tarde. Comamos primero. Lucius parecía estar irritado por Fudge y no pudo evitar quejarse. Ese Fudge es tan desagradecido que realmente quiere arruinar la reputación de su amo. Si no fuera por la bondad de su amo, habría muerto muchas veces si todavía estuviera saltando. Epis no se sorprendió por la reacción de Fudge. No te enfades. Fudge es un político total. En mi opinión, esta pieza de ajedrez es muy útil. Lucio asintió rápidamente. Maestro, tienes previsión. Estarás muy ocupado en los próximos días. Prueba esto. Esta es la sopa cantonesa que Anan acaba de aprender a hacer. Te ayudará a aliviar tu ira. Epis parecía divertido. Gracias, maestro. Lucius tomó un sorbo y lo encontró muy dulce. Esta sopa es absolutamente deliciosa. Hefesto puso los ojos en blanco. Lucius era realmente bueno adulando a la gente. La sopa Wang Fu es un término general. Esta sopa tiene diferentes métodos de cocción según la estación del año. Puedes dejar que tu yo aprenda de ello. Es bueno para tu salud. Gracias, mi señor, por su consideración. Definitivamente, quiso halagar de nuevo Lucius. Está bien, comamos y hablemos al mismo tiempo, lo interrumpió directamente Epis. Los antiguos mortífagos en las sombras estarán bajo tu mando. Gracias, maestro. Lucius mostró un toque de alegría en su rostro, pero su corazón latía rápido. ¿Epis los va a excluir? Hace 14 años seguiste a Voldemort e hiciste muchas cosas. Ahora estás regresando. Antes de que Hefesto terminara de hablar, Lucius se arrodilló apresuradamente y juró su lealtad. Maestro, por favor comprenda que yo, Lucius, nunca me atrevería a tener dudas. Si no me crees, seré el primero en atacar siempre que encontremos el escondite de Voldemort. Epis se sorprendió un poco. ¿Cuándo se volvió tan valiente este anciano? Usó su magia para ayudar a Lucius a ponerse de pie. Siéntate. Capítulo 247. El arreglo de Hefesto. Lucius no se atrevió a sentarse ahora, gotas de sudor caían de su frente. Su esposa y sus hijos están en las sombras, así que si no puede ganarse la confianza de Epis, no tiene que hacer nada. Si les asignas algunas misiones que seguramente los llevarán a la muerte, no podrán sobrevivir. Tu cerebro, explicó Epis, un poco sin palabras. Quiero decir que estás más familiarizado con los métodos de Voldemort. Después de unos días, haces arreglos para que causen problemas bajo el estandarte de Voldemort. Después de escuchar esto, Lucius se dio cuenta de que había entendido mal y en secreto respiró aliviado. Definitivamente voy a hacer esto. Está bien, siéntate rápido. Epis golpeó la mesa. La sombra tiene escasez de personal en este momento, y aún menos son capaces de hacer un gran trabajo. Una vez que este asunto esté resuelto, esa gente estará bajo tu mando. Por favor, no me decepciones. Haré lo mejor que pueda y seré leal a mi amo hasta la muerte. Lucius ya no pudo reprimir la alegría en su rostro. En ese momento, Perky también se apresuró, con el rostro lleno de disculpa. Maestro, le pido perdón por llegar tarde. Estoy muy ocupado con mis obligaciones oficiales y no puedo ausentarme. Mientras hablaba, se inclinó profundamente ante Hefesto. Epis agitó su mano suavemente para mostrar su comprensión y susurró instrucciones a Anan en la esquina. Anan, prepara otro para Perky. Perky le agradeció una y otra vez. Bebe un poco de sopa para humedecer tu garganta. Tomará mucho tiempo, así que no te apresures, dijo Epis con voz suave. Gracias, maestro. Perky se sentó derecho, tomó un sorbo y luego elogió. Tiene un sabor extremadamente delicioso. Perky, no seas tan reservado. Epis miró a Lucius nuevamente. Ten cuidado al disfrazarte, no te expongas activamente y dejes que la gente adivine lo que estás haciendo sin darse cuenta. Maestro, Lucius parecía avergonzado. Al principio pensó que el asunto era sencillo. Después de todo, hicieron muchas cosas malas cuando siguieron a Voldemort. Pero este método no puede ser expuesto y necesita ser adivinado por otros. Él realmente no sabe cómo hacerlo. Está bien, entonces contacta a Hermione y pídele que te dé algún consejo. Effet estaba un poco indefenso. Gracias, maestro. Lucius sintió calor en su corazón. Parece que aún le falta un poco para alcanzar el talento general que Epes tenía en mente. Pero Epes todavía estaba dispuesto a apoyarlo. Debería haber algunos mortífagos que no hayan entrado en la sombra. Continuó Epis. Sí, maestro. Para protegerse, esa gente vendió mucha información sobre los mortífagos. Ciertamente no se atrevería a regresar al lado de Voldemort ahora. Lucius explicó.
Epis asintió. Contacta con ellos, tal vez puedan ser de utilidad. Maestro, ¿qué quieres? Lucius no comprendió muy bien. Voldemort no tiene a nadie disponible en este momento, tengo que enviarle algunos. Ah, y los hombres lobo también están apegados a Voldemort, ¿verdad? Llámame también a su líder. Efeso se frotó la barbilla. El líder de los hombres lobo es Fenrir Greyback, y es fácil tratar con él. Pero supongo que esa gente no tiene el coraje de regresar. Lucius estaba un poco preocupado. Está bien, hablaré con ellos, Epis sonrió. El corazón de Lucius dio un vuelco. Fue esa sonrisa. Esta fue también la sonrisa que mostró Epis cuando se rindió. Él nunca lo olvidará. Sí, maestro. Lo arreglaré todo lo antes posible. Perky, regresa y compila una lista de personas que son hostiles hacia ti o leales a Fudge, y luego entrégasela a Lucius para que se ocupe de ellas. Epis miró a Perky. Perky dijo que estaba comiendo, pero en realidad estaba bebiendo sopa, solo esperando responderle a Epis en cualquier momento. Como usted ordene, maestro. Tengo una lista detallada preparada y se la daré a Lucius más tarde. Un arco de satisfacción apareció en la esquina de la boca de Epis, y estaba muy satisfecho con la ambición de Perky. ¿Se ha fijado la fecha concreta de la reunión? El momento aún no está determinado, debería ser a finales de julio, especuló Perky. ¡Qué molestia!, dijo Epis con cierto desdén. Perky dudó. Maestro, si lanzamos la gran bomba tan pronto, podría dar un poco de miedo y resultar contraproducente. Está bien, solo asústalos. No te preocupes, debería haber 2 ancianos siguiéndote cuando llegue el momento. ¿2 viejos? Perky reflexionó en secreto y no pudo evitar pensar en el grupo de santos bajo el mando de Epis. Podría ser. Maestro, parece que usted piensa que asustarlos una vez no es suficiente, así que planea darles una doble sorpresa. Los ojos de Epis se endurecieron. Sería mejor que todos se opusieran para poder tomar medidas. Ahora que los asuntos serios habían terminado, Lucius y Perky finalmente sintieron ganas de comer. Sin embargo, aunque utilizaban palillos, seguían utilizando la etiqueta gastronómica occidental. Especialmente cuando se trata de trozos grandes de carne, primero hay que cortarlos en trozos pequeños en el plato y luego llevárselos a la boca con palillos. Esto hizo que Epis se sintiera muy incómodo. Tan pronto como Epis dejó sus palillos, todos dejaron de comer inmediatamente. Lucius, regresa tú primero, Perky quédate un rato, hay alguien a quien debes ver, dijo Efeso. Lucius hizo una reverencia y salió del restaurante. Perky miró a Efeso con curiosidad. Anan, trae a Kribat aquí, ordenó Epis. Perky se quedó atónito. ¿Clearwater? Este nombre, podría ser. Efet contó lo que le había sucedido a Kribat. La expresión de Perky poco a poco se fue volviendo seria, y finalmente quedó completamente aturdido. Harry no le reveló esto a nadie, pero de todos modos hice ajustes sutiles en su memoria. Solo recordaba una figura vaga y olvidó su identidad específica. Así que depende de usted decidir qué hacer con Clearwater. Epis disipó las preocupaciones de Perky. Perky habló con dificultad. Maestro, yo. Devuélvele a esa persona más tarde. Epis le dio una palmadita a Perky en el hombro y se giró para subir las escaleras. En ese momento, Anan también condujo a Kribat, que llevaba una capucha y caminaba en silencio con la cabeza gacha, al restaurante. Señor Weasley. Anan hizo una reverencia y se fue. Cuando escuchó las palabras señor Weasley, el corazón de Clearwater vaciló un poco. Ella levantó la mirada y vio que era Perky. Luego volvió a bajar rápidamente la cabeza, apretando los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su carne. Perky la miró con sentimientos encontrados. Dijo con la voz más suave que pudo, ven a casa conmigo primero. Tomó suavemente el brazo de Penélope, la condujo fuera de la casa de Brian y regresó a su propia casa con la ayuda de Aparición. Perky se quitó la capucha y miró su rostro demacrado. Le dolía el corazón y su voz temblaba levemente. Penélope, mucho tiempo sin verte. Penélope mantuvo la cabeza gacha y no dijo nada. Pero el puño en la manga ancha de la túnica temblaba ligeramente. Capítulo 248 Generador de campo magnético alucinante. De repente, Perky abrazó a Penélope en sus brazos. Se acabó. Penélope comenzó a luchar violentamente, pero Perky la abrazó con fuerza y se negó a soltarla. «Todavía me tienes», dijo Perky suavemente en su oído. Penélope finalmente dejó de luchar y una lágrima rodó por la esquina de su ojo. Entonces ya no pudo contenerse más y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Finalmente, se apoyó en el hombro de Perky y lloró en voz alta, como si quisiera desahogar toda la amargura y los agravios del año pasado. La mañana siguiente. Perky abrió los ojos y miró al techo. Penélope a su lado ya se había marchado silenciosamente. Perky se sujetó la cintura y se incorporó lentamente. Su mirada recorrió la ropa desgarrada que estaba en el suelo y su corazón volvió a dolerle. De hecho, ya estaba despierto en el momento en que Penélope se levantó. Pero él fingió estar dormido, dándole a Penélope la oportunidad de escabullirse. Naturalmente podía adivinar hacia dónde se dirigía Penélope. Pero él sabía que no podía detenerla y que había algunos caminos que ella tenía que recorrer sola. Entonces fusionó secretamente 2 de los 3 soldados de la sombra que le dio Hefesto con la sombra de Penélope. Espero salvar la vida de Penélope y protegerla en el momento crítico. En los días siguientes, el profeta se convirtió prácticamente en un espectáculo unipersonal para Cornelius Fudge. El anuncio público de Dumbledore sobre el regreso de Voldemort lo asustó.
Sintió que esta era la manera de Dumbledore de tomar el poder. Nunca ha olvidado cuántas personas apoyaron a Dumbledore al asumir el cargo. Esto lo obligó a permanecer alerta en todo momento, temiendo que si no tenía cuidado, el poder que tanto había trabajado para construir se perdería. Estaba obsesionado con ser ministro de magia. El movimiento de Dumbledore fue visto por él como una provocación a su propio estatus. Ahora solo le queda verse obligado a contraatacar. Así que el Ministerio de Magia ha estado ejerciendo presión sobre el Profeta Diario en los últimos días. Tejiendo una red impenetrable de opinión pública. Descartó como tonterías los informes sobre el regreso de Voldemort. Los comentarios de Dumbledore fueron etiquetados como rumores. Incluso atacaron a Harry, retratándolo como un payaso ridículo que busca el éxito rápido. Intentó socavar la credibilidad de Dumbledore al insinuar que su juicio había disminuido debido a su vejez, razón por la cual creía en las palabras aparentemente ridículas de Harry. Fudge incluso arriesgó su propia vida a manos del Ministerio de Magia británico y redactó un documento en secreto. Solicitud para remover a Dumbledore de su puesto como presidente de la Confederación Internacional de Magos. Y esto ha sido presentado a la Confederación Internacional de Magos. Este tema también será tratado en su reunión de julio. En cuanto al nombre de Effet, los periódicos no se atrevieron a mencionar una sola palabra al respecto. Después de todo, el 95% de las acciones del Profeta Diario pertenecen a familias de sangre pura. Sin la aprobación de Epis, ni una sola palabra de lo que Fudge quería decir aparecería en el periódico. Effet miró el periódico y quedó muy insatisfecho con las palabras que contenía. ¿Cómo puedes decir que Dumbledore es viejo e incapaz? Es evidente que todavía es fuerte y capaz de doblarse y estirarse a su antojo. Y las palabras utilizadas arriba son demasiado sutiles. Extrañaba un poco a Rita Skeeter. En este momento tal vez solo los artículos de Skeeter puedan satisfacer su gusto. Pero Skeeter ahora ha sido reclutado por Perky. Ella sigue causando problemas a nivel internacional, por lo que no le importa en absoluto este pequeño detalle. Efes reflexionó un momento y escribió unas palabras en el mensaje de texto. La noticia se filtró mañana y Perky y Fudge tuvieron una acalorada discusión en la oficina, llena de tensión. Él era muy consciente de la verdad de que si quieres destruir a alguien, primero debes volverlo loco. Aunque Fudge no logró grandes logros durante sus 14 años en el poder, sí trajo una relativa paz al mundo mágico. Si se viera obligado a dimitir en ese momento, aunque sería posible, la reputación de Perky quedaría definitivamente arruinada. Solo permitiendo que Fudge asuma la responsabilidad de sus errores y renuncie, podrá Perky cumplir con la voluntad del pueblo. De esta manera, las futuras políticas de Perky podrán implementarse mejor. En cuanto a Voldemort, tal como Epis esperaba, ha resucitado. Pero no sé dónde se esconde y finge estar muerto, y no hay ninguna noticia. Parece que durante los 14 años que Voldemort permaneció inactivo, había dominado muy bien el arte de la retirada. Hefesto levantó la mano y apareció un halo de oro y rojo. Dio un paso adelante y llegó al distrito 13. Vanessa estaba reclinada en su silla de oficina, descansando la mirada. No ha podido descansar bien durante muchos días porque recientemente ha logrado un avance importante en su investigación. Pero la aparición de Epis la puso alerta al instante, y sus manos instintivamente alcanzaron la varita y la pistola que estaban a su lado. Cuando vio quién venía, los nervios tensos de Vanessa se relajaron instantáneamente, reemplazados por una sonrisa brillante. Estás bastante alerta. Epis naturalmente notó su pequeña acción y la elogió. Vanessa caminó rápidamente hacia Epis y sostuvo su brazo con fuerza. Maestro, por fin tienes tiempo de venir a verme. Gracias por tu arduo trabajo reciente. Epis le dio una palmadita en el dorso de la mano. Vanessa sacudió la cabeza suavemente. No es difícil, pero da mucho miedo. Oh, ¿qué es exactamente lo que investigaron? Lo mantuviste en secreto en tu carta, pero puedes contármelo esta vez, ¿no? La curiosidad de Epis se hizo más fuerte. Sí, maestro, debería leerlo usted mismo. Había un rastro de vacilación en los ojos de Vanessa, como si todavía no hubiera decidido qué decir. Está bien, vamos a echar un vistazo. Epis asintió. Entonces, bajo el liderazgo de Vanessa, llegaron a un laboratorio en la parte trasera del distrito 13. En ese momento, varios científicos vestidos de blanco se concentraban en el laboratorio en operar los enormes instrumentos. Un hombre con aspecto de mago estaba sentado en el instrumento, con los ojos cerrados y una expresión algo feroz. Los científicos no reaccionaron en absoluto a su llegada y continuaron concentrados en mirar los datos mostrados en la computadora. Vanessa sacó un documento de la mesa a su lado y se lo entregó a Epis respetuosamente. Epis comenzó a mirarlo, sus ojos gradualmente se volvieron serios. Lo llamó un buen chico, un generador de campo magnético alucinante. Se trata de un enorme dispositivo esférico capaz de generar un potente campo magnético que distorsiona la mente y cubre un área de decenas de kilómetros. Cuando los muggles están dentro de este campo magnético, sus pensamientos y emociones se verán gravemente distorsionados. Todos se volverán maliciosos y agresivos. Y caerán en un miedo y una ansiedad extremos. Combina el control mental y la tecnología electromagnética en la magia para crear un campo magnético especial que puede afectar las señales eléctricas neuronales del cerebro humano. El conjunto de runas mágicas en el núcleo del dispositivo es responsable de guiar y mejorar el poder mágico.
La bobina electromagnética externa es responsable de distribuir esta fuerza sobre un área amplia. Este dispositivo requiere que un mago se siente dentro y sea responsable de guiar la magia mental. Y este dispositivo está dirigido principalmente a los muggles. Mientras el mago use poder mágico para protegerse, puede debilitar en gran medida los efectos de la distorsión mental. Si fuera un mago que pudiera realizar oclumancia, no tendría ningún efecto. Capítulo 249 Transformación de Muggle a mago. Esta es realmente un arma poderosa que ha sido desarrollada, exclamó Epis. Vanessa parecía aún más conflictiva, pero aún así habló con los dientes apretados. Maestro, ¿este dispositivo no es un poco cruel? Lo he visto arrancar incluso con la potencia más baja y era como el infierno en la tierra. Epis también comprendió las preocupaciones y luchas de Vanessa. Parece que la descripción en este documento todavía es un poco conservadora. Había un dejo de lástima en los ojos de Vanessa. Es demasiado conservador. Epis reflexionó por un momento. Una vez que dominen completamente esta tecnología, la sellaremos primero. Tenía el presentimiento de que este generador de campo magnético que distorsiona la mente definitivamente se utilizaría en el campo de batalla en el futuro. Pero al igual que el huevo de hongo, no se puede utilizar fácilmente. Vanessa también respiró aliviada. Realmente no podía imaginarlo. Qué desastre sería si este dispositivo se instalara en una ciudad densamente poblada. Aunque esté sellado, que hagan algunos primero. Podemos usarlos, pero no podemos estar sin ellos, recordó Effect. Vanessa asintió. En cuanto a estos científicos, ciertamente no pueden ser tratados injustamente. Esta vez, casualmente, les traje algunas botellas de poción para mejorar la condición física y se las di. El cuerpo es el capital. Todas estas personas tienen talento. Epis no permitió que sus cuerpos se descompusieran, tuvieron que trabajar duro para él. Cuando Vanessa escuchó sobre la poción de constitución física, se estremeció por completo. Ella ya había bebido esa cosa antes y sabía peor que la mierda. ¿Qué pasa con las mejoras? La potencia del fármaco se ha reducido en un tercio, pero el sabor ha mejorado mucho. Epis recordó la divertida expresión en el rostro de Snape cuando le dio la poción. A los ojos de Snape, sacrificar la eficacia por el sabor es simplemente ir contra la corriente. Si no fuera por Fuya que estaba a cargo de este asunto, habría querido matar a alguien. Tiene buen sabor, eso es bueno, Vanessa finalmente dio un suspiro de alivio. Esos científicos ya no son jóvenes. Mejor que mueran por el olor antes que mejorar su salud. ¿Y bien, hay otros inventos? Preguntó Epes. Dado que usted proporcionó la dirección de la investigación la última vez, maestro, de hecho hay algunos inventos bastante buenos. Acompáñeme al área de exhibición para echar un vistazo. Esta vez, el rostro de Vanessa estaba lleno de sonrisas, y parecía muy satisfecha con los otros inventos. Señaló algunas cosas que tenía delante y comenzó a presentarlas. Proyector de sueños. Es una máquina que combina la capacidad mágica de construir sueños con tecnología de proyección de imágenes de alta tecnología. Los usuarios pueden configurar la escena de sueño que deseen y experimentar un maravilloso viaje de ensueño durante el sueño. Y el efecto dormir es muy bueno. Auriculares de comunicación telepática. Combina la resonancia telepática mágica con la tecnología de transmisión de señales de alta frecuencia. Permite a los usuarios ignorar las barreras del idioma y las limitaciones de distancia y lograr conversaciones directas desde lo más profundo de sus corazones. Ambos fueron inventados por los científicos del séptimo laboratorio. En sus palabras, estos son subproductos. Vanessa añadió con una risita. Epis pesó el objeto que parecía un casco. Era mucho más ligero de lo que había imaginado. ¿Cuánto costó? El que tienes en la mano es bastante caro, unas 3000 libras. Pero si se reducen los materiales y la configuración y se lleva a cabo la producción en masa, se espera que baje a menos de 1000 libras. Epes se frotó la barbilla. ¿Cómo está ambientada la escena del sueño? Al utilizar películas existentes y procesarlas, los usuarios pueden reemplazar la identidad de uno de los personajes y participar en la película, explicó Vanessa. Epis pensó en una posibilidad. ¿No estaba haciendo películas solo para que los muggles aceptaran la existencia de los magos? Si el usuario puede convertirse en un mago en un sueño. Experimentar personalmente el encanto de la magia sin duda profundizará su anhelo e identificación con los magos. Es una buena idea. Duplicar sus recompensas y darles algunas acciones de bonificación una vez que se haya creado la empresa. Vanessa asintió en respuesta y continuó presentando varios otros inventos. Martillo de demonio de fuego, pistola de pulso de energía mágica, traje de escudo elemental. Todos ellos son inventos muy prácticos que pueden producirse en masa. Maestro, en realidad mi favorito es este. Vanessa señaló algo que parecía una olla arrocera. ¿Qué es esto? Epis estaba un poco curioso. La olla mágica puede identificar automáticamente los ingredientes y ajustar el método de cocción a través de hechizos mágicos. También puede ajustar de forma inteligente el calor y el tiempo para garantizar una comida deliciosa. Cuando Vanessa habló, sus ojos brillaron. Epis comprendió al instante que el pequeño duende quería decirle que cenaran juntos. Tosió levemente. Ya que dices que es tan bueno, probémoslo. Luego regresaron a la casa de Vanessa. El pequeño duende no hizo nada extraño esta vez. Quizás sea porque no hay mucho tiempo. Pero tengo que decir que esta olla mágica es realmente útil.
La comida que se cocina no es tan deliciosa, pero definitivamente es mejor que la que prepara la gente común. El punto clave es que todos los ingredientes se pueden agregar con antelación, sean necesarios o no. Si desea comer un plato, simplemente ingrese el nombre del plato y luego coloque los ingredientes correspondientes. En otras palabras, la variedad de platos británicos es relativamente pobre. De lo contrario, serían un plato imprescindible para todas las familias. Epis ha estado pasando los últimos días en el Distrito 13. No es por Vanessa, sino porque puede usar este tiempo para resolver el problema de los muggles que se convierten en magos. De hecho, ya tenía en mente un enfoque más factible. Entonces le pidió a Vanessa que transfiriera a muchos prisioneros condenados a muerte para sus experimentos. El resultado final fue más o menos lo que esperaba. Primero, usa pociones físicas para templar sus cuerpos. Luego se ata el alma con un hechizo y la sombra del mago se inserta en su alma. El poder del mago se enciende en su alma y la magia fluye a través de su cuerpo. En este momento, mientras el cuerpo sea lo suficientemente fuerte, podrá soportar esta ola de disturbios mágicos. Y así nació un mago. De hecho, el primer intento de efecto tuvo éxito, demostrando la viabilidad de este método. ¿Pero por qué necesitamos tantos presos condenados a muerte? No tiene tiempo para crear magos uno por uno. Así que transmitió este método a los soldados de la sombra. Definitivamente pueden hacerlo, pero su control mágico aún no es estable, por lo que la tasa de fallas aumenta drásticamente. Mientras los soldados de la sombra practicaban duro, él tampoco permanecía inactivo. Convirtió a un grupo de soldados a quienes les habían lavado el cerebro y eran completamente leales a él en magos. Estas personas eran asignadas al equipo de Vanessa y entrenadas en el uso coordinado de varitas y pistolas. Capítulo 250 Evolución de Weir. Epis dejó a los soldados de la sombra en el Distrito 13. Ordénales que continúen practicando la técnica de convertir muggles en magos y aumenten la tasa de éxito al 100%. En cuanto a los seleccionados para el corredor de la muerte, los perdedores pueden quedar discapacitados, tener sus meridianos alterados o encontrar el final de su destino prematuramente. Los afortunados seguirán encarcelados. Su sombra fue transformada en un soldado de sombra por Epis, lo que fue considerado un desperdicio de uso. Al mirar a los guerreros practicando magia abajo, Epis sintió una emoción complicada en su corazón. Voldemort es un tipo tan bueno. No solo el hechizo para aprisionar el alma fue aprendido de Voldemort. Incluso el secreto del alma como fuente de la magia fue descubierto a través de experimentos con fragmentos del alma de Voldemort. Se puede decir que la clave para la transformación de Epis de Muggle a mago fue proporcionada por Voldemort. Además, durante la batalla en el cementerio, los hechizos que Voldemort utilizó fueron tan poderosos que Hefesto nunca había oído hablar de ellos, y mucho menos los había conocido. Si el señor Voldemort pudiera concentrarse en estudiar las artes oscuras, el nivel de los magos mejoraría enormemente. Epis se quedó admirado por un rato, viendo a Vanessa enseñar de manera seria con un pequeño látigo. Su figura brilló, atravesó el círculo de luz dorada y roja y apareció instantáneamente fuera de la puerta de la oficina del presidente en el edificio Weir. Se escuchó un sonido pa que venía del interior de la puerta. Este sonido, algo está mal. Un poco demasiado grande. Epis agitó su dedo frente a sus ojos, usó el ojo de la perspectiva y vio claramente la escena en la oficina. Resultó que Will estaba golpeando un muñeco con la palma de la mano, y el sonido de estallido también se produjo al golpear el muñeco. Epis abrió la puerta y entró. Will sintió que alguien entraba, giró la cabeza para mirar y se detuvo inmediatamente. Se adelantó un poco sin aliento y se inclinó respetuosamente. Maestro, usted está aquí. Epis se rió entre dientes. Tu nuevo pasatiempo es genial. Los ojos de Will se llenaron de gratitud. Gracias al don del maestro, parece que tengo energía infinita en mi cuerpo. Eso no es propio de ti. Dijo Epis con un dejo de picardía en sus ojos. ¿Por qué usas toda tu fuerza para practicar boxeo? Will no tenía de qué avergonzarse. Para ser honesto, maestro, no puedo liberar toda mi energía haciendo eso. Es mejor hacer boxeo, que puede ejercitar mi cuerpo y liberar mi energía. ¿Qué estás practicando? Me parece que está bastante bien, preguntó Epis con interés. Tong Bi-Quan tuvo algunos tratos comerciales con Xiago hace un tiempo. No esperaba que el caballero fuera un maestro de las artes marciales. Le gustó mi físico a primera vista y dijo que yo era un prodigio de las artes marciales que solo aparece una vez cada siglo. Me enseñó algunas técnicas de lucha básicas pero muy poderosas de Tong Bi-Quan. Will se rió entre dientes. Oh, ¿cómo se llama ese caballero? Preguntó Epis. El señor Zhang Weiguo, sucesor de Zhang Ze del puño Tongbi de los 5 elementos. Actualmente mi estado físico es 2 o 3 veces superior al de una persona normal, pero no aguanto más de 10 movimientos en sus manos. Es un verdadero maestro. Weir se sintió un poco arrepentido. Es una lástima que no sea del país Xia, por lo que el señor Zhang solo está dispuesto a enseñarme algunos métodos básicos de lucha. ¿Cómo has aprendido de él? Él es tu maestro. El país Xia siempre ha valorado la relación entre maestro y aprendiz. Epis reflexionó por un momento. En futuras relaciones comerciales con el país Xia, podemos hacer concesiones apropiadas. Will asintió solemnemente. Está bien, vine aquí esta vez para completar lo que te prometí antes. Efet sonrió suavemente. ¿Qué me prometiste? Un rastro de confusión brilló en los ojos de Will.
Entonces pensó en algo, sus pupilas se encogieron de repente y su cuerpo tembló involuntariamente, podría ser. Cayó de rodillas, con la voz temblorosa por la emoción. Muchas gracias, mi señor. Epis usó su magia para ayudarlo a levantarse. Will, eres la primera persona en seguirme, así que no te trataré injustamente. El dinero y el placer son secundarios. Lo único que quiero darte es la larga vida de un mago. Después de escuchar esto, incluso un hombre fuerte no pudo soportarlo más y sus ojos se pusieron rojos. Desde que reconoció a Hefesto como su amo, no solo ha tenido a su disposición dinero y mujeres hermosas, sino que su estatus también ha mejorado enormemente. Lo que pagó fue insignificante comparado con esto. Ahora el maestro le concederá una larga vida, igual que a sus padres renacidos. Maestro, realmente no hice nada, yo. Se atragantó y trató de arrodillarse nuevamente, pero no pudo hacerlo debido a la magia de Hefesto. Lo que haces es mucho más importante de lo que crees. No te subestimes. Epis le dio una palmadita a Will en el hombro. El poder mágico fluyó a través de su palma y entró suavemente en el cuerpo de Will, y una sombra negra también entró en el alma de Will. Al instante, el poder del mago se despertó dentro de Will. Gracias a la protección mágica de Epis, Will completó la transformación de Muggle a mago sin ningún dolor. Will solo sintió un poder sin precedentes surgiendo en su cuerpo, que debería ser el poder mágico que mencionó Epis. El conocimiento sobre la magia inundó su mente como una marea, como si le abriera la puerta a un nuevo mundo. Maestro, ¿esto está hecho? Miró a Epis con incredulidad. Había bebido una poción física antes y todavía no podía olvidar el sabor. ¿Es tan fácil convertirse en mago hoy en día? Epis bromeó con una sonrisa en su cara. ¿Por qué? ¿Quieres otra dosis de poción para animarte? No, ya basta. Will agitó las manos rápidamente y sacudió la cabeza como si fuera un sonajero. Elige una varita que te pertenezca. Ahora que te has convertido en un mago, debes practicar con diligencia, especialmente aquellas magias que salvan vidas y que necesitas dominar. Epis sacó docenas de varitas de su pequeña bolsa. Sí, maestro, respondió Will respetuosamente. Además, con respecto al asunto de Nepal, es posible que hayas entrado en su mira, por lo que debes tener cuidado. Te dejaré 2 soldados de sombra para que te protejan. Pueden ayudarte a aprender más rápido y protegerte en momentos críticos. Pero recuerda que tu propia fuerza es la base. Efeis recordó. Will se inclinó nuevamente. Gracias por sus enseñanzas, maestro. Probó cada varita y eligió una varita gruesa y larga, de ébano. Le sienta muy bien. Epis volvió a sacar el proyector de sueños y lo presentó. Dejaré esto en tus manos. Vanessa proporcionará los componentes básicos. Puedes comunicarte con ella sobre la operación específica. Cuando Will escuchó la presentación de Epis, sus ojos se iluminaron. Sin mencionar que permite al usuario tejer sueños y volar en los sueños. El hecho de que pueda ayudarte a conciliar el sueño rápidamente es un arma poderosa. Su estatus actual le ha ayudado a conocer a muchas personas prestigiosas. El sueño es siempre el mayor dolor de cabeza para la gente. No te preocupes, déjamelo a mí. Definitivamente les quitaré una capa de aceite. Él felizmente tomó el proyector de sueños. Capítulo 251 Sapo asqueroso. Will, con respecto a este proyector de sueños, no planeo ganar dinero con él, pero espero popularizarlo lo antes posible, recordó Epis. ¿Cómo no voy a ganar dinero? Will dejó de hablar abruptamente. Epis le dijo que debía hacerlo y su cerebro comenzó a trabajar rápidamente. Maestro, usted quiere popularizar la magia para que más personas puedan experimentar el encanto de la magia, ¿verdad? Al escuchar esto, los ojos de Epis brillaron con anticipación y esperó en silencio la actuación de Will. Maestro, simplemente bajar el precio no aumentará las ventas del producto. Will comenzó a hablar de su experiencia empresarial. Necesitamos promover el posicionamiento de alta gama y la construcción de una imagen de marca. Solo creando una imagen de marca de alta gama, moderna e innovadora, que el proyector de sueños se convierta en un símbolo de identidad y gusto. Cuando las celebridades comiencen a perseguirlo, más gente común estará dispuesta a gastar mucho dinero para comprarlo con el fin de mantenerse al día con la tendencia. En ese momento, podemos crear la ilusión del marketing del hambre y adoptar un enfoque de oferta limitada para desencadenar un frenesí de compras entre los consumidores. Will hizo una pausa y continuó. Luego utilizamos una segunda empresa para lanzar algunos productos de gama baja. Podemos simplificar los materiales y funciones e incluso dar descuentos en el precio. Y en lo que respecta a la introducción de contenidos cinematográficos, esto es un asunto aún más complicado. No importa lo divertida que sea una película, la gente se cansará de verla, así que cobremos por ella. Podemos hablar con las principales compañías de cine y televisión y comprar o compartir los derechos de autor de sus películas de temática mágica. Se trata de un fondo continuo de efectivo, por lo que no tememos pérdidas incluso si vendemos con pérdidas. Hefesto asintió con satisfacción. Weir, no has ocupado este puesto en vano durante los últimos 2 años. Dejaré este asunto en tus manos. Gracias, maestro. Estaré a la altura de sus expectativas. Will estaba muy emocionado. Aunque le encanta divertirse, todavía entiende el principio de que los capaces están arriba y los débiles abajo. Si es inútil, ¿hasta cuándo podrá su amo valorarlo? Así que estudió negocios día y noche. Incluso cada vez que había una negociación económica, él la seguía, aprendía y observaba en silencio.
Hoy me tocó presentarme delante de mi amo. Will le recordó a X. La manzana mordida de su vida anterior no pudo evitar venir a su mente. Podemos realizar un gran evento de lanzamiento de un nuevo producto, atraer la atención mundial y llevar a cabo publicidad y marketing a gran escala. Will asintió rápidamente. Maestro, es una buena idea. En realidad había pensado en eso, pero siempre dejaba algunas lagunas para que Epes las descubriera. El tiempo vuela. Las páginas del profeta también están cambiando rápidamente. Fudge pasó de ser quien tenía la última palabra a competir con Perky. Ambos se enzarzaron en una feroz disputa a escala de la opinión pública. Perky daba entrevistas con frecuencia, reiterando constantemente el hecho de que Voldemort había regresado. Se recordó a todos los magos que debían estar atentos, pero fue poco útil. Las diversas medidas preventivas que propuso fueron rechazadas una por el Ministerio de Magia bajo el argumento de pruebas insuficientes. Incluso atrajo oleadas de burlas. Porque la gente simplemente no quiere creer que Voldemort ha regresado y no quiere enfrentar la verdad de su miedo. El profeta informó sobre la entrevista con Perky. Mientras señalaba en secreto que Perky se había dejado llevar por su victoria anterior. Y esos tabloides que son populares en las calles son aún más despiadados. Interprete todo esto como una conspiración para expandir la ambición personal de Perky. Así que Perky fue empujado una vez más al frente. Fudge había amenazado varias veces con destituir a Perky de su puesto. Sin embargo, debido a la obstrucción de las fuerzas de la familia de sangre pura, finalmente no se materializó. El periódico de ayer en particular estuvo lleno de críticas hacia Perky. Porque implementó a la fuerza nuevas regulaciones de seguridad del Ministerio de Magia, que los magos vieron como una violación a sus derechos humanos. Fudge incluso maldijo durante la entrevista, acusando a Perky de ser un villano que ignoraba los intereses del pueblo y abusaba de su poder. Perky también es una persona que nunca deja de hablar hasta que hace una declaración impactante. Él declaró directamente que si no podía encontrar evidencia concluyente del regreso de Voldemort dentro de un año, renunciaría. Dijo con gran dignidad que hizo esto solo para aumentar las posibilidades de supervivencia de las personas cuando enfrentaban el peligro. Tanto es así que la dirección del viento en los periódicos de hoy también ha cambiado. Los magos también pensaron más en ello. Fudge estaba arrojando y rompiendo cosas en la oficina, y la gente afuera podía escuchar sus rugientes maldiciones. Al mismo tiempo, Lucius lideró a los antiguos mortífagos y actuó sigilosamente. El objetivo principal es entrar en el pueblo silenciosamente, sin disparar un arma. Pero cada vez, sin querer, se dejan atrás algunas pistas e incluso algunos testigos. ¿Esta es la casa de Alford Umbridge? Un hombre que llevaba una máscara negra dijo con desdén. El compañero del otro lado llevaba una máscara blanca. Miró la casa rosada que tenía frente a él, que parecía un castillo de cuento de hadas, y las comisuras de su boca se crisparon. Este sapo que se hace pasar por joven es realmente repugnante. ¿Todavía no se ha curado? Cara Negra siguió agitando la varita en su mano. ¿Qué miedo tiene Umbridge de haber preparado tantos hechizos de detección y defensa? Baimian lo sintió y luego agitó su varita para romper el hechizo. Por fin se acabó, 47 hechizos, maldito sapo, dijo Cara Negra indignado. No solo rompen el hechizo, sino que lo hacen sin destruirlo. ¿Te puedes imaginar lo difícil que es hacer un agujero en estos hechizos? Está bien, deja de quejarte. Ten cuidado cuando entres. Probablemente habrá muchos hechizos. Baimian también estaba muy cansado, pero lo único que tenía en mente era la palabra misión. Entraron con cuidado en la habitación de Umbridge. Lo que aparece ante nuestros ojos es un mundo de color rosa repugnante. Cada artículo está bien envuelto con encaje. Las paredes estaban cubiertas con todo tipo de platos, cada uno con un gran felino encima y cada uno con un arco diferente. Uno se siente incómodo solo mirándolo. Tal como dijo Acumen, había bastantes hechizos en la habitación. Pero supongo que Umbridge también tiene miedo de que la lastimen por error, por eso quiere mantenerlo más simple. Cara Negra, date prisa y actúa. Entonces registraron rápidamente la casa. Cara Blanca, ven y mira esto, gritó Cara Negra suavemente. Baimian se acercó rápidamente. Había un documento sin terminar sobre la mesa, escrito por Umbridge a Fudge. Ahora alguien se atreve a oponerse abiertamente a usted. Esto supone una gran provocación a su autoridad y una grave alteración del orden del Ministerio de Magia. Pero tenga la seguridad, ministro, de que podré ayudarle a calmar esta tormenta rápidamente. Primero, debemos tomar medidas enérgicas para suprimir aquellas voces que se resisten a ustedes. Imponga sanciones severas a esos alborotadores para que sepan las consecuencias de ir en contra de usted. Especialmente para Perky Weasley. Ministro, siempre he creído que bajo su sabio liderazgo, el Ministerio de Magia superará todas las dificultades. Aquellos que se atrevan a resistirte. Capítulo 252 Configuración. TSK, mira a esta Umbridge, ella es realmente un modelo de lealtad. El señor Oscuro estará muy feliz cuando sepa sobre esto. Había un dejo de frialdad en la voz de Baimian. Es raro encontrar una persona tan estúpida. Pero si realmente puedo hacer caer a ese maldito Weasley, ella era de cierta utilidad, y tal vez incluso ganara algo de favor del señor Oscuro. Había desdén en la voz de Baimian. Vamos, con su inteligencia, podría convertirse en una carga para nosotros, replicó Baimian sin piedad. ¿Qué tal? ¿Has encontrado algo por ahí? Preguntó Cara Negra.
Solo encontramos información obsoleta, dijo Baimian un poco indefenso. Cara Negra maldijo. ¿Qué carajo? Es un viaje en vano. Está bien, evacuemos rápidamente. No podemos exponernos ahora. Baimian tomó una decisión rápida. Luego destellaron y desaparecieron rápidamente en la noche. En ese momento, un destello de luz roja brilló en los ojos del aparentemente ordinario gato de porcelana al lado de la mesa. Entonces ese gatito debería ser la piedra de la foto. Dijo Blackface en voz baja. Así es, respondió Baimian. ¿Vale la pena todo el esfuerzo por un sapo así? A Cara Negra le dolía la cabeza solo de pensar en los 47 hechizos. No lo sé, pero esta operación fue organizada por Perky, así que debe tener sus razones. Baimian no sabía lo que Perky estaba tratando de hacer. Espero que no sea en vano, murmuró Cara Negra para sí mismo. Al otro lado, un Bridge, vestida con un traje rosa y exudando un dulce aroma, entró lentamente en la casa. Acababa de sentarse a preparar una tetera de té negro dulce cuando oyó el débil llanto de un gatito en el estudio. Ella inmediatamente se puso alerta, sacó su varita y encendió todas las luces de la casa. Luego sacó una herramienta alquímica detectivesca de su cuerpo y, después de un examen cuidadoso, entró al estudio. Ella le quitó los ojos al pequeño gato de porcelana que estaba sobre la mesa y los puso delante de su frente para mirarlos. En un instante, su rostro cambió drásticamente, y la varita en su mano cayó al suelo asustada, produciendo un sonido nítido. Ella murmuró para sí misma, el señor oscuro realmente ha regresado. Lo que dijo Weasley era cierto, el señor oscuro había regresado y el público lo sabría tarde o temprano. Entonces Fudge definitivamente será el primero en ser afectado, su posición estará en peligro y la cuenta regresiva para su renuncia ya ha comenzado. Entonces pensó en todo lo que había hecho con Fudge recientemente, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. A ella no le importa si el señor oscuro regresa o no, ella derrotará a quien esté en el poder. Pero Perky Weasley no podía hacer eso, ella lo había ofendido profundamente recientemente. Weasley subió al escenario y la primera persona en ser limpiada fue Fudge. No, Fudge renunciaría sin tener que hacer limpieza. ¿Y qué pasa con ella? Como la subordinada más confiable de Fudge, será la primera en ser eliminada. En cuanto a reparar las relaciones con Weasley, eso era aún más imposible. Entonces el poder que tiene ahora se perderá. No, ella no puede estar sin derechos. Ella preferiría morir antes que tener poder. Umbridge miró su documento a medio terminar. Modificó la redacción del documento para hacerlo más agudo y cruel. Tenía que matar a Perky Weasley antes de que el señor oscuro fuera expuesto. A la mañana siguiente, la propia Umbridge le entregó el documento a Fudge. Fudge pasó las delgadas páginas y sus pupilas se encogieron. Bajó la voz y lo reprendió. Alford, eres demasiado atrevido. Umbridge respondió con su voz dulce característica. Ministro, esta es mi sincera devoción al Ministerio de Magia. Fudge la miró fijamente por un momento, agitó su varita y lanzó un hechizo de desaparición, y el documento desapareció instantáneamente. No tengas pensamientos equivocados. Detrás de Weasley está la Sociedad de Sangre Pura, y detrás de todo esto, está Dan. Umbridge bajó la cabeza y dijo amablemente, sé que me equivoqué. Fui demasiado imprudente. Recuerda, este documento nunca ha existido en este mundo. Los ojos de Fudge parpadearon. Sin embargo, debido a la gran carga de trabajo del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, el puesto de viceministro ha estado vacante durante mucho tiempo. Plantearé este asunto en el momento oportuno. Lo entiendo, respondió Umbridge. Entonces, respecto a tu seguridad, la situación actual es turbulenta y es imperativo reforzar la guardia. Por favor, envíe algunos dementores para reforzar la guardia por mí. Había un brillo de crueldad en los ojos de Fudge, pero desapareció en un instante. Como desee, ministro, respondió Umbridge con una amplia sonrisa. Ah, ¿verdad? La gente no está de buen humor en este momento. Por favor, presente un informe al Departamento de Finanzas y retire 1000 galeones de oro. Realizar un evento para apaciguar a la gente. Se añadió dulce de azúcar ligeramente. Lo haré de inmediato, respondió Umbridge y se retiró. En el momento en que salió de la oficina del ministro, un toque de crueldad apareció inmediatamente en el rostro de Umbridge. Esta vez quería ver cómo escaparía Weasley. Aunque Fudge se negó a llevar a cabo el plan, el mensaje entre líneas era bastante claro. Fudge señaló al partidario de Weasley, dando a entender que debía actuar con cautela y tratar de matarlo de un solo golpe. Ya sea el envío de dementores o la asignación de galeones de oro, todo fue con la aprobación tácita de Fudge y su apoyo secreto para esta operación. En cuanto a por qué no se indica claramente. Es porque el viejo zorro tenía miedo de que la verdad saliera a la luz y ella se convirtiera en una mancha en Fudge. Pero ahora no tiene salida. Al mismo tiempo, Perky también se estaba preparando activamente. Fue él quien organizó la invasión secreta a la residencia de Umbridge. Él era muy consciente del deseo de poder de Umbridge. Una vez que Umbridge supo que el señor oscuro había regresado, solo había una opción, matarlo. Para este propósito, tomó prestados especialmente 10 soldados de la sombra de Etis y montó fuertes defensas en su residencia, esperando que Umbridge cayera en la trampa. La razón por la que es tan problemático es su edad y sus calificaciones. Después de la caída de Fudge, habrá más de una persona que pueda tomar el control del Ministerio de Magia. En especial Rufus Scrimgeour.
Durante la época en la que Voldemort reinaba, mucha gente quería nominarlo para el trono. Es solo que la muerte de Voldemort fue demasiado repentina, lo que llevó a que los moderados ganaran la partida, dándole la oportunidad a Fudge. Se puede decir que Scrimgeour es ahora el mayor rival de Perky. Aunque Perky es muy activo ahora, en ese momento podría convertirse en un obstáculo para los demás. Por lo tanto, debe aumentar constantemente sus fichas. Ya sea que sea atacado o herido, esto le hará ganar más simpatía y apoyo en futuras competiciones. Como algunos tabloides publicaron noticias sobre la desaparición de muchos magos. Todas estas personas desaparecidas son empleados del Ministerio de Magia, y nunca desaparecerían sin una razón clara. Por lo tanto, las sospechas sobre el regreso de Voldemort se hicieron cada vez más fuertes. Umbridge sabía que no le quedaba mucho tiempo. Capítulo 253. Perky atacó. Una noche tarde, Perky apareció nuevamente en el umbral de su residencia. Estaba a punto de abrir la puerta del patio, pero sus pasos se detuvieron involuntariamente. Los soldados de sombra en su cuerpo se convirtieron en sombras negras. Al amparo de la noche, se funde silenciosamente con la oscuridad circundante. Perky agarró con fuerza su varita y la levantó en alto. ¿Quién es? Sal. Le respondieron sonidos de hechizos lanzados en diferentes tonos. Me desmayé. En pedazos. Todos están petrificados. Encarceladlo rápidamente. Avada Kedavra. Más de una docena de hechizos de diferentes colores llegaron hacia Perky. Agitó su varita y se lanzó un hechizo de protección de armadura de color blanco plateado. Envolvió instantáneamente todo su cuerpo, como si estuviera usando una capa de armadura plateada. La capa negra detrás de él también revoloteó, llevándolo por el aire, y esquivó ágilmente los ataques desde todas las direcciones. Al mismo tiempo, en las sombras que los rodeaban, una docena de magos oscuros con túnicas negras y rostros horribles ya no se escondían. Salieron corriendo de todos los rincones con sus varitas en alto, lanzando hechizos a Perky rápidamente. La llama de sombra entre las cejas de Perky emergió, y su armadura plateada se volvió aún más brillante y 3 veces más gruesa. No importaba cómo cayeran los hechizos como gotas de lluvia, solo causarían que saltaran chispas y no podrían penetrarlo en absoluto. Los soldados de las sombras también salieron de las sombras y mataron al grupo de magos oscuros. Los magos oscuros quedaron desconcertados por este repentino contraataque. Justo cuando Perky estaba a punto de contraatacar, la temperatura a su alrededor bajó de repente y se extendió un frío penetrante. Varios dementores enormes con ojos vacíos aparecieron silenciosamente en el campo de batalla. Extendieron las frías yemas de sus dedos, tratando de chupar la alegría y el alma de Perky. Perky se obligó a ser feliz, su mente reflexionó rápidamente sobre los acontecimientos recientes, especialmente el pináculo del poder que estaba tan cerca. Un fuego ardía en su corazón, y gritó, «Exposición a los ángeles». En un instante, un buitre blanco plateado batió sus alas y salió volando de su varita mágica. Su envergadura era de 12 pies y estaba rodeado de extrañas llamas negras. El buitre se precipitó directamente hacia los dementores, y la luz plateada y negra instantáneamente hizo volar a los dementores en pedazos. Las llamas negras también se extendieron a los dementores, y sus cuerpos fueron quemados poco a poco. Entraron en pánico y quisieron escapar. Pero los buitres son aves rapaces de gran tamaño y son extremadamente rápidos. Varios dementores fueron rápidamente rodeados por los buitres y conducidos juntos. Las llamas negras en sus cuerpos se hicieron cada vez más intensas, y finalmente se convirtieron en volutas de humo negro y desaparecieron en el aire. Perky aprovechó la oportunidad para contraatacar, agitando su varita y lanzando hechizos al enemigo que estaba abajo como si fueran libres. Bajo el enredo de los soldados de la sombra, los magos oscuros no pudieron cuidar de sí mismos. No había forma de que pudieran evitar el ataque de Perky. Solo podían utilizar apresuradamente la armadura de hierro para defenderse. Pero el hechizo de Perky, mejorado por la llama de la sombra, era extremadamente poderoso. Rompió fácilmente sus defensas y los golpeó. Los magos oscuros intentaron escapar, pero era demasiado tarde. Los soldados de la sombra ni siquiera le dieron la oportunidad de usar aparición. Incluso bloqueando su ruta de escape a mayor velocidad. Acompañado de gritos estridentes y figuras cayendo una tras otra. Al final, solo Perky y los soldados de la sombra quedaron en pie en el campo de batalla. Perky disparó unos cuantos tiros knockout más a cada uno de los magos oscuros que cayeron al suelo. Solo entonces se sentó en el suelo y dejó escapar un largo suspiro. Afortunadamente no cometió ningún error, de lo contrario habría tenido que pedir ayuda. Primero se puso la túnica de mago que fue cortada deliberadamente en pedazos mediante un hechizo. Luego derramó sangre sin dudarlo. Se disfrazó de superviviente de una brutal batalla. Luego envió una señal de emergencia a la oficina de Aurores y a Amos Diggory. Anunció la noticia de que había sido atacado por un mago oscuro. Diggory había estado esperando cerca, y tan pronto como recibió la noticia, se apareció directamente en el campo de batalla. Perky lo miró y luego sacó una botella de poción de un color extraño de sus brazos. Lo bebió con expresión seria. En un instante, su rostro comenzó a distorsionarse y su cuerpo siguió temblando. Afortunadamente, el efecto de la droga le hizo caer rápidamente en coma. Antes de caer en coma, solo una frase vino a su mente: todo lo producido por Snape debe ser de alta calidad. Apenas un segundo antes de caer inconsciente, una densa serie de sonidos puff, puff se escucharon a su alrededor.
Docenas de aurores acudieron corriendo. Lo primero que hicieron al llegar fue levantar sus varitas y mirar atentamente a su alrededor. Entonces todos guardaron silencio cuando vieron a Perky tendido en un charco de sangre, rodeado por una docena de magos oscuros. Diggory se puso en cuclillas junto a Perky primero y fingió lanzar algunos hechizos de detección. Respiró aliviado. Afortunadamente, mi vida está a salvo. Rabino, usted lidera al equipo para arrestar a estos magos oscuros y notificar al director Bones inmediatamente, dijo Diggory con voz firme. Recuerde, nadie puede acercarse a estos prisioneros sin órdenes directas del director Weasley. Señaló a 2 personas más y dijo, ustedes 2, vengan conmigo y envíen al director Weasley a St. Gorman. Los aurores se movieron rápidamente y de manera ordenada. Perky fue cargado cuidadosamente en una camilla y llevado al hospital San Mungo. Al mismo tiempo, un reportero del Daily Prophet en el hospital estaba entrevistando a un hombre de un caso relacionado con hombres lobo. Por casualidad vio esta escena y tomó una foto de Perky cubierto de sangre y en coma. Muchos periodistas han recibido información del cuarto tío de la prima de la tía de la cuñada de mi tío mayor, que vive en St. Gorman. Cogieron sus cámaras y corrieron al hospital. Sin embargo, Perky todavía estaba inconsciente y había aurores custodiando la puerta. Solo pudieron reunir pistas esporádicas del personal médico. Pero todo lo que obtuvo fue una frase, el director Weasley había sido atacado y estaba gravemente herido, pero su vida ya no estaba en peligro. Todo tipo de especulaciones y rumores se extendieron a la vez. La mañana siguiente. Los principales periódicos también informaron sobre el impactante incidente en el que Perky fue atacado por un atacante desconocido. Fue publicado como titular de portada en la página de inicio. Además, este asunto ocupó una gran cantidad de espacio en todo el periódico. Aunque no obtuvieron mucha información concreta, no les importó en absoluto porque todavía había una imagen. Así que en el informe se escribieron todo tipo de especulaciones extrañas. Entre ellos, un periódico de nicho llamado El Quisquilloso era particularmente peculiar. En realidad decía que Perky resultó gravemente herido debido a la batalla con las tropas de elfos de fuego entrenadas en secreto por Fudge. En particular, el elfo de fuego también lanzó una terrible maldición que hizo que Perky permaneciera inconsciente. Esta suposición aparentemente poco fiable es en realidad la más cercana a la verdad. Capítulo 254 Arthur Weasley. Por orden de Epes, el periódico El Profeta también lanzó un contraataque. Cada palabra entre líneas revela especulaciones y pistas bien fundadas. Todas estas especulaciones apuntan a Voldemort y sus mortífagos. El comportamiento más incomprensible de Perky Weasley en los últimos tiempos es la serie de medidas que ha tomado en respuesta al regreso de Voldemort. Incluso hizo una promesa de que si Voldemort no aparecía en un año, asumiría toda la responsabilidad y renunciaría. Este movimiento sin duda lo impulsó a la vanguardia y lo convirtió en una espina en el costado de Voldemort y sus compinches. Además, la reciente y misteriosa desaparición de varios empleados del Ministerio de Magia ha hecho que esta especulación sea más probable. Incluso Perky fue etiquetado como el rival número 1 de Voldemort. Los magos inevitablemente cayeron en pánico. El ministro Fudge fue naturalmente el primero en recibir la noticia de que Perky Weasley estaba herido e inconsciente. Ahora estaba un poco asustado, pero más enojado. ¿Cómo hace las cosas Stalford Umbridge? Nada de esto podría matar a Weasley. Sin embargo, en público, tuvo que condenar hipócritamente al atacante, expresar su profunda preocupación por Perky y esperar que se recuperara pronto. Cuando Umbridge escuchó la noticia, quedó completamente atónita. La docena de magos oscuros eran todos talentos de primer nivel que ella contrató a un gran costo, y eran incluso tan buenos como los aurores. Incluso con 5 aterradores dementores, todavía no pudieron capturar a Weasley, que acababa de graduarse. Estaba tan enojada que destrozó todo lo que había en la casa, incluso sus platos favoritos. Después de expresar su ira, se llenó de gran pánico. No había necesidad de preocuparse por la docena de magos oscuros porque ella había bebido la poción multijugos, por lo que esas personas no sabían su verdadera identidad. Pero eso no se podía decir de los 5 dementores, por lo que siguió el procedimiento regular para que los dementores se fueran. Ya sea que los dementores que atacaron a Weasley fueran los que ella trajo o no, tenían que ser ellos. Porque el Ministerio de Magia y el público no permitirán que los dementores escapen del control del Ministerio de Magia. Esto significaba que no podía escapar. Umbridge se obligó a calmarse, pero Perky todavía estaba inconsciente. No se sabía si podría despertar, por lo que no podía entrar en pánico. Entonces escribió un informe a la velocidad del rayo, solicitando licencia por encontrarse indispuesta y envió una lechuza para entregarle el informe a Fudge. Ella creyó que su jefe podría leer la indirecta. Luego empacó todas las cosas valiosas que había en la casa y fue nuevamente a Gringotts. Bajo la mirada horrorizada del duende, sacó todo de la bóveda y huyó a los Estados Unidos. Sin embargo, lo que no notó fue que en el momento en que regresó a casa, una sombra oscura se fusionó silenciosamente con su sombra. En ese momento, un grupo de figuras pelirrojas se reunió fuera del pabellón. Eran la familia Weasley. Arthur Weasley y Molly Prewitt estaban junto a la cama, y la atmósfera era solemne. Molly sostuvo con fuerza la mano de Perky y miró al inconsciente Perky con una mirada preocupada en su rostro. Sus ojos estaban rojos, obviamente había estado llorando. La expresión de Arthur también era extremadamente fea. Nunca antes había estado tan enojado.
Siempre ha querido mantenerse alejado de las disputas y es reacio a utilizar su red de conexiones a la ligera. Pero antes de llegar a San Mungo, visitó a varios amigos que tenían poder real en el Ministerio de Magia. Quería que todos supieran el precio de lastimar a alguien de la familia Weasley. Arthur, ¿no dijo el doctor que Perky se despertaría pronto? ¿Por qué no se despierta todavía? ¿Deberíamos pedirle a Daisy que lo revise nuevamente? La voz de Molly estaba ronca. Arthur le dio unas palmaditas suaves en el hombro y la consoló con voz suave. Las heridas externas de Perky ya no son un problema. Cayó en coma principalmente debido al agotamiento del poder mágico causado por la movilización forzada del poder mágico. Dalis ya le ha dado una poción para reponer maná, y fue hecha especialmente por Snape, por lo que no debe haber ningún problema. Esperemos y veremos. Pero, las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Molly. En ese momento se escuchó un gemido muy suave, que atrajo instantáneamente su atención. Miraron nerviosos a Perky en la cama. Perky abrió lentamente sus pesados párpados, su visión al principio estaba borrosa. Pero a medida que fui recuperando la conciencia poco a poco, la escena ante mis ojos empezó a aclararse. Vio un techo blanco. Perky giró lentamente la cabeza y vio dos caras familiares y ligeramente demacradas. Los ojos de mi padre estaban inyectados en sangre y el rostro de mi madre todavía estaba manchado de lágrimas. Perky, finalmente estás despierto. Molly sostuvo su mano con fuerza, con voz temblorosa. Aunque Arthur no dijo nada, su expresión tensa finalmente se relajó. Papá, mamá, lamento haberlos preocupado. Perky sintió una corriente cálida en su corazón, mezclada con un rastro de culpa. Sabía que su plan seguramente preocuparía a su familia, pero no podía revelarlo con antelación. Porque las reacciones de sus padres y familiares son necesarias. ¿De qué tonterías estás hablando? Mientras despiertes, todo estará bien. Molly sonrió entre lágrimas. Arthur habló después de que Molly y Perky habían hablado algunas palabras. Molly, ve a hablar con los niños primero. Quiero hablar con Perky a solas. Perky acaba de despertar, Arthur tú, Molly fue interrumpida suavemente por Arthur antes de que pudiera terminar sus palabras. No te preocupes, sé lo que hago. Los niños te están esperando ansiosos, así que vete ahora. Después de ver a Molly irse, el rostro de Arthur se puso serio nuevamente. Se sentó al lado de la cama y miró fijamente a Perky. Te advertí antes que no llamaras demasiado la atención. Perky se sentó lentamente y se apoyó en la cabecera de la cama. No quiero vivir una vida mediocre. Pero al menos te mantendrá a salvo. No puedo imaginar cómo se sentiría Molly si te pasara algo. La voz de Arthur estaba llena de impotencia y preocupación. Padre, no eres tan incombatiente como dices. Sé que una vez te uniste a la Orden del Fénix y estuviste en primera línea contra Voldemort. Perky sonrió levemente. Eso es diferente, comenzó Arthur, pero fue interrumpido por Perky. No hace ninguna diferencia, porque tienes que tomar la decisión en nombre de los Weasley, ¿no? Arthur se quedó sin palabras por un momento, mirando a Perky con los ojos muy abiertos. No lo había visto desde hacía más de un año y parecía que ya no reconocía al muchacho. A medida que nuestra generación crece, aún necesitamos que vuelvas a estar al frente por nosotros y nuestra familia, dijo Perky con firmeza. Arthur miró fijamente a Perky y finalmente suspiró. Realmente has crecido. Continuó. Pero aún así, no tienes que ser tú el que corra hacia el frente. Padre, los riesgos y las recompensas son proporcionales. Perky miró a Arthur. Deberías saber cómo llegué hasta donde estoy hoy. Capítulo 255-7 Excelente. Arthur asintió impotente, como miembro de la Sociedad de Sangre Pura. Aunque puede que no esté de acuerdo, o incluso que se sitúe en el lado opuesto. Pero esté presente o no, todas las decisiones se le tomarán a él. Perky pudo asumir el puesto de director del Departamento de Cooperación Mágica Internacional, por supuesto, con la ayuda del Club Sangre Pura. El cerebro detrás de todo esto es Epes. Soy como un barco que rema contra la corriente. Si no avanzo, no hay posibilidad de avanzar. La voz de Perky revelaba determinación. En realidad, está bien que te quedes donde estás, intentó persuadir a Arthur. Perky meneó la cabeza impotente. ¿De verdad no lo entiendes o finges estar confundido? Arthur se quedó sin palabras por un momento, ¿cómo podía no entender? Quiera Perky o no, Epis lo impulsará a una posición más alta, ministro de magia. Si Perky se negaba, equivaldría a una traición y perdería todo lo que tenía ahora. Suspiró y dijo, habla con tus hermanos. Ellos también están preocupados por ti. Después de terminar de hablar, se levantó y abrió la puerta de la sala. Molly condujo a Ron y a los demás a la sala. Después de la lesión de Perky, las barreras entre los miembros de su familia desaparecieron, dejando solo calidez. El tiempo de visita pasó rápido. No podían perturbar demasiado el descanso de Perky, por lo que decidieron irse primero. Molly venía todos los días a pasar un rato con Perky. Fred le dirigió a Josh una mirada juguetona y Josh comprendió de inmediato. Josh salió lentamente de la habitación con su familia, pero Fred no se movió. Perky miró con cierta curiosidad a su hermano, a quien siempre le encantaba hacer bromas. ¿Qué pasa, Fred? Fred se rascó la cabeza y dijo avergonzado. Perky, ahora eres el director, así que tu salario debería ser alto, ¿verdad? ¿Por qué quieres pedir dinero prestado? Dime, ¿cuánto necesitas? Dijo Perky felizmente. Fred se quedó atónito por un momento. No esperaba que esto fuera tan fácil. Simplemente lo aceptaste.
¿Ni siquiera nos preguntaste cómo planeamos usarlo? Perky se rió entre dientes. ¿Qué hay que preguntar? Se trata de esos productos de broma que haces. ¿Quieres pedir dinero prestado para abrir una tienda? Gracias, Perky. Dijo Fred agradecido. Pero Perky cambió de tema. No te apresures a agradecerme, tengo condiciones. Fred se sintió aliviado al oír eso. Mientras hubiera condiciones, Perky definitivamente se lo prestaría. El año que viene será tu último año en Hogwarts. De Tritón, cada persona obtiene 7 calificaciones de excelente. ¿No es demasiado pedir? Perky dijo con una sonrisa. 7 excelente. Fred miró a Perky con incredulidad y con los ojos bien abiertos. ¿Sabes? Solo toman 7 asignaturas en total. Recuerda, sois tú y George, 7 excelentes cada uno, añadió Perky, enfatizando. A cambio, invertiré en ti 5.000 galeones de oro, lo que supone el 50% de las acciones. Pero por cada excelente menos, obtendrás un 5% más de mis acciones. Si solo obtienes 4, entonces puedes esperar a trabajar para mí. Cuando Fred escuchó la cantidad, sus ojos inmediatamente brillaron de emoción. Ya habían preguntado en el callejón Diagon y descubrieron que el alquiler del terreno allí era solo de 2.000 galeones de oro. Estos 5.000 galeones de oro son, sin duda, una enorme suma de dinero, suficiente para hacer grandes cosas. Trato hecho. George y yo nos encargaremos de los 14 excelentes. Pero no te quejes de que tu parte es demasiado pequeña cuando llegue el momento. Aceptó Fred felizmente. Perky sonrió aliviado, conocía muy bien a sus 2 hermanos menores. Los Géminis son bastante inteligentes, de lo contrario no serían capaces de realizar tantos inventos. Pero no se concentran en absoluto en el estudio, por lo que sus resultados son insatisfactorios. Fred saltó. La sonrisa de Perky se desvaneció y sus ojos se volvieron fríos. Como algunas personas han tomado la decisión, deben asumir las consecuencias correspondientes. Mientras Perky se recuperaba y le dieron el alta del hospital. Incluso algunas personas comunes percibieron algo inusual. También comenzaron los juicios de Wizengamot. Hay más de una docena de magos oscuros, no hay mucho que decir, solo hacen el trabajo por dinero. Sin embargo, teniendo en cuenta sus antecedentes penales, todos fueron condenados a cadena perpetua en Azkaban. Perky también recibió una nota en su libro de méritos por someterlos. La exposición de la piedra fotográfica provocó un gran revuelo. Por supuesto, el contenido ha sido cuidadosamente editado, conservando únicamente la escena donde aparecen los dementores. Los dementores son criaturas gestionadas directamente por el Ministerio de Magia, por lo que naturalmente existen registros detallados sobre ellos. Esto convierte a Umbridge en la principal sospechosa. Umbridge no estaba presente debido a una enfermedad, por lo que los aurores fueron a buscarla a su casa. Sin embargo, su residencia llevaba mucho tiempo desierta y hasta sus objetos de valor habían desaparecido. Todo esto, sin duda, confirmó aún más el hecho de que cometió el crimen y huyó. El Wizengamot emitió una orden judicial para arrestar a Umbridge. Por supuesto, algunas personas se han preguntado por qué Umbridge contrató a alguien para atacar al director Perky Weasley. No parece haber ningún conflicto directo entre ambos. Es decir, su motivación es insuficiente. Y Umbridge era un dementor enviado al ministro Fudge. Aunque no lo señaló, todos los presentes pudieron escuchar el significado oculto en sus palabras. El ministro Fudge también parece estar involucrado. Fudge también refutó esta insinuación. El despliegue de dementores fue puramente con el propósito de fortalecer la protección y garantizar la seguridad del Ministerio de Magia. Pero no esperaba que Umbridge aprovechara esta oportunidad para atacar al director Perky Weasley. Por supuesto, él también tomó la iniciativa de asumir la culpa por no conocer bien a la persona. También expresó sus sinceras disculpas a Perky en el acto por su mal uso del villano. Perky no aprovechó esta oportunidad para atacar a Fudge, sino que lo aceptó gentilmente. Después de todo, nunca había tenido la intención de utilizar este incidente para derribar a Fudge. Pero esto dejará una semilla de duda. Tal como lo esperaba. A excepción del profeta, que fue relativamente justo e hizo públicos los resultados del juicio del Wizengamot. Pero la mayoría de los tabloides, aunque no se atreven a escribirlo explícitamente, están llenos de todo tipo de teorías conspirativas. Entre ellos, el quisquilloso fue aún más impactante, señalando directamente que Fudge era el cerebro detrás del incidente. Incluso fue retratado como un traidor que había desertado en secreto al Señor Oscuro, intentando usar la muerte de Perky para despejar los obstáculos que se avecinaban. Fudge estaba tan enojado que comenzó a tirar cosas por toda la oficina nuevamente, sintiéndose impotente y furioso. Por fin se ha fijado la fecha para la Confederación Internacional de Magos. Se celebrará el día 25 de este mes en Francia. El plan original era que Fudge liderara el equipo. Pero debido a este ataque, Fudge quedó atrapado en un vórtice de opinión pública. Finalmente se decidió que Perky asumiría esta tarea. Epis recibió el mensaje de Perky inmediatamente. Su mirada se volvió nuevamente hacia el informe sobre el ataque en Nepal. Sonrió levemente, el espectáculo finalmente estaba a punto de comenzar. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.